Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Analizamos la jornada del sábado, la derrota del Sporting de Gijón en Reus por 1-0, la victoria del Real Oviedo ayer por 3-2 contra el Lugo, en dos partidos que han sido muy intensos, muy competidos, muy reñidos y que vamos a analizar a través de nuestro menú habitual. Vamos a estar con los profesionales a través del análisis de prensa, vamos a estar con los aficionados con su tertulia, vamos a estar con don Eduardo Barredo el Gemelu y con dos invitados más, dos buenos amigos del Geme. Vamos a estar con nuestro árbitro, con Pablo Nanglares, y también vamos a terminar el programa con Miguel Ángel Pino y el análisis de los rivales, de los próximos rivales. Empieza el programa Juego de Dos con la jornada del Geme. Juego de Dos, la jornada del Geme. Geme, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, a Paquín La Monina y a Billy. Viene hoy usted con dos muy buenos amigos, gente que además ha convivido durante mucho tiempo. Amigos, jugadores buenos. Y después La Monina, buen tío, bueno. Y Billy muy bueno. Además de buen futbolista, Paco de Unesa, además como secretario técnico excelente. Sí. Bueno, pues empiezo por ti, además. Vale. Cuénteme usted un poquito. ¿Qué quiere que cuente? Pues la jornada ya es muy fácil. Estuve viendo el Sporting, Gijón, y el otro día dije, y voy a seguir diciendo mientras no vengan y cambien las cosas, hablé del primero del Real Sporting de Gijón, sí, señor. Luego al que yo estoy agradecidísimo por las cosas que hizo a favor mío cuando yo tenía la Juventud Asturiana, por ejemplo, igual que el Real Oviedo, pero bueno, en este caso el Sporting. Dije que el Sporting lo veía yo un poco hinchado. Pero yo ese gordo, no de estar bien preparado, yo ese gordo que lo va a pasar muy mal, porque si no cambia y se vuelve a bajar otra vez, sigo hablando de las canteras, y si no cambia ese sistemilla del medio del campo, que los oigo a ellos venir, estos que vienen aquí a presumir un poco de Sporting, no va a subir, de primero y de segundo no va, eso fijo. Lo tengo ya garantizado. Don Paco de Unese, un enfoque un poco global, primero de la segunda división. El Sporting, ¿sabes? Lo que sí veo es que tiene un ritmo todavía de primera división, todavía. Esperemos que hay muchos futbolistas que exactamente. Entonces, los equipos que más jugadores tienen en la circulación de balón y todo eso todavía tiene el ritmo de primera. Ahora, ¿cuándo se va a acabar eso? No lo sé. Y luego, claro, con el ritmo no se ganan los partidos tampoco. Bueno. O sea, tú tienes un ritmo de juego, pero superior al rival de momento. ¿Cómo estás viendo la segunda división, Paco? Como siempre, muy competida. Y ves resultados que 1-0, 0-0, 1-0. O sea, es durísima. Muy bien. Oye, Billy, una primera visión de la segunda división. Estoy de acuerdo con Paco, yo la veo muy competitiva este año, veo grandes equipos, unos bajados de primera división y otros que se han reforzado bastante para subir a primera división. Yo creo que hay 10 equipos que entre los 10 nos vamos a tener que pegar duramente, porque hay equipos que han estado mucho tiempo en primera división, llámese Granada, llámese Osasuna, llámese Sporting de Gijón, y luego están otros emergentes como nosotros, lógicamente, y luego tienes al Cádiz, tienes el Tenerife, o sea que este año, y lo que dice Paco también, no hay resultados muy escandalosos, pero bueno, ayer nos sorprendió a todos el Valladolid que pierda 0-3 en casa, nosotros después de un primer tiempo, que luego hablaremos, porque hay mucho que hablar del partido de ayer, después del 0-1 y estando derrotados ya casi todos, bueno, pues levantamos un partido que le tenemos perdido, o sea que es muy igualada la segunda división. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué me estáis contando a mí? Me lo contéis a este y me parece bien. A mí me vais a contar que hay una diferencia del Sporting no tiene nada.
Tienen un equipo, ni bajaron, no tienen nada más que trajo lo menos 10 o 11 jugadores nuevos, este que vino aquí, trajo unos cromos de la Virgen para arriba, y ese es el problema. ¿Por qué crees que empató cuando los de arriba no los cabe de ganar? Porque tiene el equipo del Sporting se mejora, como lo que dice el GM, porque el GM no es por nada. Yo sí que estoy fijo que sé mucho más que todos esos los que de Gijón, pero mucho más. Atiéndame una no cosa. lo ven en la cantera, no lo ven en su cantera, tiene lo que necesita el Sporting, si no, no va a subir, eso lo afirmo yo. Atiéndame una cosa, ha traído cromos, el Sporting ya ha traído cromos del Real Oviedo, el Sporting mientras Sí, tanto va claro, tercero, claro. el Real Oviedo va al 11. Pero yo estoy que hablando, los cromos de momento no salen igual. El Real Oviedo, el Real Oviedo, ya cansé de decirlo, el Oviedo no juega nada, no juega a nada. Y tiene unos jugadores, tiene un mal entrenador. Primero, tuvo a Diego, que se demuestra, ayer lo demostró, el mejor con mucha diferencia. Diego, jugador que sube arriba, que trabaja, que es un buen jugador. Tiene los dos extremos, que no son extremos, son por dentro. Pues son los dos mejores jugadores que hay en la categoría, y a esa categoría hay que intentar meter lo que se necesita, un buen mediapunta, un delantero rápido, y eso lo tienen en el Vetusta, te lo digo yo, todos los años, espera un momentito, Sí. todos los años, una cantera de jugadores tiene que sacar todos los años como mínimo 2 jugadores para el primer equipo. Paco. Eso último que dijo estoy de acuerdo con él. ¿En lo único? ¿O en qué trofín lo puedes acompañar? Eso estoy completamente de acuerdo con él. Ahora, el partido del domingo, es un partido táctico que no lo entiende nadie. O sea, anuncia una alineación que parece que son 3 centrales. Correcto. Pero juega de siempre, como siempre. Meten el pero gol, eso ya por la prensa también, a lo mejor. meten el gol y pasa, a los 3 minutos pasa a defensa de otra vez de 5, que era la inicial que parecía que iba a salir. En esa fase del primer tiempo no encuentra el equipo el sitio, o sea, estos son cambios. Y lo que pasó en el descanso tiene que ser... Me gustaría haber estado en el descanso para ver lo que ellos dijo. Un tema muy importante. Cuando te meten el gol y efectivamente haces un cambio... O sea, hacen una formación de 4 tal a 5. Y pasan a 5. Pero es que la alineación, todo el mundo preveía que iba a ser de 5, por eso viene la incorporación de Johansson, por eso viene la incorporación de Mosa. ¿Y a ti te sorprende que en el descanso, por ejemplo, viendo lo mal que había ido tanto con una como con otra, no se hubiese tomado alguna solución? Sí, claro. No se tomó una solución que, o sea, nosotros no sabemos, no estamos dentro. Pero no se toma... No tenemos nada que perder. Vamos a chavales, ver. El equipo en la segunda parte también puede ser que acompañe un poco el gol primero, que tanta culpa tiene el árbitro como el jugador del Lugo. ¿Tú consideras que no es penalti? No lo puedo considerar porque no lo vi, pero... O sea, yo lo he visto muchas veces repetidas y considero que se puede pitar penalti. Exactamente. Yo lo he visto muchas veces. Pero yo he hecho más culpa. Sí, yo lo he visto muchas veces. Creo que es penalti. Directamente creo que es penalti. Yo soy árbitro y Lupito porque el jugador del Lugo pecó totalmente de novato, de falta de inteligencia. En un balón que ya se salía, que ya estaba en ¿quién me manda a meter ahí una pierna? ¿Y qué consideras que cambia, Paco? ¿Cambia? ¿Qué cambia? ¿Los hombres siguen siendo lo mismo? Sí, siguen siendo lo mismo, pero volvemos a lo mismo. Esos 15 minutos, date tiempo a pensar lo que quise hacer en la segunda parte. Y el jugador, claro, yo creo que salió muy mentalizado, pero salió mentalizado porque lo mentalizaron. ¿Tú quieres decir que el entrenador del Oviedo los movió, los preparó? Yo creo que sí. Cuando lleva... Yo creo que hubo bronca. Yo creo que hubo bronca en el descanso. A ver, bronca. Bronca. Chavales, que los gritos ya están sonando arriba. El segundo tiempo va a ser muy duro. ¿Qué es eso? O salimos con un par de... cojones. Exacto. Y salieron con un par de... ¿Qué es eso de eso? Si todavía, cuando salieron, ellos ganaron el partido otra vez de milagro. No salió nada. Fue una suerte. Que el Oviedo, yo siempre lo dije aquí, el Oviedo tiene esos dos guajes que son buenos jugadores con una calidad,
que no la tiene ningún jugador en todas las categorías, los mejores que los dos del Oviedo, y tuvieron la fortuna, que el penalti, calentaronse un poco, los 13.000 o 20.000 que había en el campo calentaron ahí y fueron a por partido. Eduardo, la suerte hay que buscarla. No me digas a mí. La suerte hay que buscarla. La suerte hay que buscarla. Mira, los laterales se adelantaron 5 metros cada uno. Exacto. No condujeron el balón porque el primer tiempo querían sacar el balón. Yo dije el otro día y lo hice públicamente, necesitamos un referente en el centro del campo, uno que venga a recibir el balón, uno que sepa, que tenga criterio para jugar el balón. El que jugó el domingo, Mariga en la segunda parte, sin hacer nada del otro mundo, todo lo que pasó por él lo jugó. Lo jugó, exacto. Y parece que no, pero... Pero bueno, vamos a ver, yo la semana pasada aquí dije, si Mariga, jugando un poco más atrás, no lo poniendo como lo puso el primer partido, lo puso como segundo delantero, de media punta. Y claro, poner a un paisano 1,90 de media punta, hay que decir al entrenador, vaya usted para casa que no tiene ni puta idea. Primer artículo. Ayer mejoró porque después los dos guajes esos que hablamos, pues mejoraron. Pero el Oviedo todavía, yo que digo que no tiene nada, también digo que el Oviedo está en mejores condiciones, si usa el Vetusta, para subir mejor que ningún equipo, y yo los veo a todos. Paco. Mira, yo ya dije al principio de temporada que los partidos este año iban a ser mucho más emotivos que los del año pasado, porque son más abiertos. Son más abiertos, no hay ese control de medio campo, de pase, repase, y luego digo una cosa, ya también lo dije aquí, este entrenador es capaz de cambiar la formación en el transcurso del partido. Y eso se cambia si lo tienes entrenado. Si no lo tienes entrenado, no lo haces. Yo ahí doy un punto a favor de tal. Ahora, ¿Cómo no los cambia? Hay cosas que no se entrenan. Mira, el segundo tiempo, yo vi 2 jugadas del lateral izquierdo de Mosa, ese chico, de tirarse al suelo para quitar el balón a un contrario. O sea, el ímpetu ese que se saca, la casta esa que se saca, no se saca porque sí. O sea, el entrenador en el descanso le dijo, chavales, nos estamos jugando la vida. Y la vida es que te saquen 12 puntos el primero, o que nos pongamos a 7 puntos. Nos estamos jugando la vida. Y el partido lo tenemos perdido. Nos dio un varapalo el Lugo en el primer tiempo, pero increíble. Jugando, tocando el balón, claro, tremendo. Dice, peor no lo podemos hacer. Ojo, que también influyó la baja de Campillo. Sí. Cuidado, que Campillo es uno de los jugadores que faltan. Una pregunta para los tres. ¿Os ofrece, viendo el esquema de ayer, os ofrece garantías los 3 centrales? Qué pregunta. ¿Qué 3 centrales? Los 3 centrales que jugaron ayer. El Oviedo tiene que con rapidez, el amigo Forlín. Bueno, hombre, a ver qué centrales jugábamos cuando estaba con el Real Oviedo, que jugaba por delante de los 2 defensas, de los 2 centrales, y jugaba Nozco. Billy, las comparaciones son siempre ya lo sé, odiosas, pero mira, o sea, tú en segunda división, el chaval de Lugo, perfecto, Carlos Fernández, Verdés y el lateral izquierdo que está jugando ahora de central, el Cristian. Sí. Yo creo que son 3 centrales como pueden haber sido los del Gerona que ascendió. Como Alcalá, como tal y como el otro. Como Juanpe y como eso. Es usted muy optimista. Vamos a ver. Si tienes esos 3 centrales, después, ¿qué medios tienes? Mira, un equipo de fútbol hay que coordinar. Y no puedes jugar sin gente coordinada. Yo, hoy en casa, pensé, dije, fíjate, el Oviedo tiene la posibilidad de ser el equipo que mejor juega de toda la categoría, con la ayuda del Vetusta, y lo digo bien claro, Edu Cortina y Steven. Y yo pensé todavía, mira, ese que juega de medio campo, el Mariga, soy yo el gemelo, y lo pongo de libre, juego con un libre, pero claro, lo primero que tiene que hacer el entrenador es no reñir. El entrenador está para orientar. Cuando sube, pero no los ve, porque el defensa derecho lo tuvo lesionado y después el defensa derecho, lo que hizo mal en el primer tiempo era llevar el balón él. O sea, cogía el balón y llevaba el balón él. No, el lateral derecho y el lateral izquierdo tienen que sorprender. Claro. Tienen que sorprender. Si llevan el balón, tienen que ir el balón por delante de ellos. Exacto. Y el problema que teníamos nosotros en el primer tiempo es que 6 jugadores nuestros estaban por detrás del balón. Si lo estáis diciendo entonces, segundas jugadas eran todas de ellos. Y segundas jugadas, y ellos es un equipo muy organizado, el Lugo.
Empezó Paco diciendo que jugaba con 3 centrales que no sabía lo que jugaba. O sea, Exacto, empezó jugando... con 5. Empezó jugando con 4. Con 4 hasta ya por delante. Hasta el minuto que les meten el 15 gol. que meten y el gol. Sí. La alineación que hace, o la formación, como queréis llamarla, lleva un poquitín a defensa de 5, porque saca los 2 carriles a Mosa y a Johansson. Pero resulta que como eso no está funcionando, en el minuto 20 cambia a 5. Pero del 20 al 40, del 20 al 45 no funciona tampoco. Espantoso. Pero no puede funcionar nunca porque no le falta gente que juegue bien la pelota. Joder, eso ya lo sabemos, Eduardo. Bueno, si lo sabemos... Gente que la pida. Hay que tener un referente en el centro del Prado que Y la pida. ¿Y lo tiene el Real Oviedo? Lo puede tener en este chico. Pero o lo tiene lesionado. ¿Quién? El oviedismo Bueno, sueña. sí, vale. Todos soñamos con este chico. Hay que verlo, hasta que no lo veas... Porque lo viste medio tiempo. El que lleve, que lleve lo que no se vio. Se vio todo. O sea, si se estás sabe esperando todo el mundo. a Lord ¿Ese Forlín, referente y le luego- tenemos en el Vetusta? Yo creo que no. ¿El qué? Ese referente que estamos hablando del centro de campo, el que Vetusta, tenga la personalidad de... Para la ayuda del Real Oviedo, para la ayuda del Real Oviedo necesita a Edu Cortina, para que juegue por encima del medio centro defensivo o medio centro que quiera atacar. Por eso yo hace un momento dije, yo pondría, cuando el Oviedo esté entero, yo pongo con un central, Messi Carlos Hernández, o el que vino del Español, cuando el ridículo hizo cuando lo pone de medio campo, que no saben si está en un campo de fútbol o en el campo de San Francisco. Habla usted del señor Forlín. Exacto, Sí, ese Forlín está para marcar. Ahora no es tan difícil, porque los equipos juegan con uno, no hay que tan difícil. ¿Y qué hay que hacer? Cuando marchen los laterales, el entrenador, en vez de reñir y discutir, tiene que orientar, porque hay un medio defensivo, baja un poco, y el otro, cualquier lateral que sea por la derecha, pues a tapar un poco huecos de defensa derecha. Defensa derecha salió desde el primer minuto al ataque, que fue el único que revolucionó. Billy, te meto en un problema, en un follón. El objetivo del Real Oviedo, después de lo que estás viendo. El objetivo del Real Oviedo es todo. O sea, este año el tope. Vuelvo a decir, hay 10, 12 equipos que estamos en una igualdad tremenda. Y yo creo que nos hemos reforzado bien. Lo que pasa es que este equipo todavía no ha dado de sí todo lo que puede dar. ¿Cómo se reforzó bien? Defina usted eso de bien. Sí. Defíname A mí el equipo me gusta. Me gusta. A pesar de todos los fallos que tenemos, el día que empezamos a jugar bien, va a ser la de San Quintín. Porque jugando mal, ganamos los partidos. Ayer hemos ganado contra un Lugo que no le había metido más que un gol. Metimos 3 goles. 3 goles metimos. Para jugar bien hay que tener una directiva y unos hombres que sean de fútbol que bajen a mirar abajo. Una cantera. Directiva no, hay que tener técnicos. No, la directiva está para otras cosas. Estoy hablando. El objetivo de la directiva es conseguir el técnico que baje a mirar abajo, no va. Sí, hombre. Ayer viendo el Vetusta contra el Marino de Luanco, había 10 técnicos del Real Oviedo. ¿Sí? En el campo. Sí. ¿Quién son esos técnicos? Bueno, técnicos del Real Oviedo. El que hace falta. Hasta el entrenador. Fue el entrenador. Escuchamos a Paco. Mire, yo digo una cosa. O sea, tú, como no juegues medianamente bien, a puro huevo no saques 30 y 42 partidos. Eso está claro. Está claro. Tú no pienses que todos los partidos van a pasar las segundas partes que pasó ayer. Ayer fue la suerte, joder. No. Bueno, Estamos hablando... La suerte hay que buscarla. Buscaronla individualmente. Buscaronla y encontrarla. Ayer más que suerte lo que se define es lo que es el fútbol. El fútbol es así. El buscaron fútbol el es que de partido y repente lo ganaron. tú crees que estás para, como decía Billy al principio, para que la gente ya se te eche encima, para que protesten, yo para ayer que en el tal, descanso, y de repente pues cambia. que bajé a... Eso es Al el fútbol. descanso la gente estaba muerta. Exacto, muerta. No me digas a mí Sí, como sí. y el fútbol. No me digas a mí. El Oviedo tiene el apoyo cambia. de 3.000 o 4.000, pero el Oviedo tiene mal equipo. Lo puede hacer muy bueno, pero es que no lo Pero está que el haciendo. fútbol, hemos hablado, y más en categorías tan igualadas, que es de detalles. Y si el de detalle cae de un detalles, lado, eso es. si cae de un lado, pues va Está claro, el equipo de una forma y si no va el de Real otra. Oviedo, si no cambia, Bien. que lo tiene. ¿Por qué lo tiene? Porque todos los canteres, mira, hay que ver, ayer este señor vio 2 partidos. Atlético de Madrid, Real Madrid, en juveniles. Y vi Sevilla-Betis. Vamos, me lo veo.
en juveniles. Y esos juveniles, hostia, mira cómo juegan, mira. Esos juveniles los tienen el Oviedo tiene el juvenil. Siempre hay que sacar de su propia cantera. ¿No Bien. salían antes? ¿Salían o no salían? Sí, salían, O claro. tú jugaste con 30 años, joder. No, y bueno, en la dilo, época ¿y tú cuántos tenías, de joder? primera división, ¿Con cuántos? Ya, hombre, pero No, sí, hombre, no. estamos Pero jugadores, ¿cuánto sacó el Oviedo estamos de con ellos? jugadores de otras canteras. Y trajo, ¿el qué? Estamos con jugadores de otras canteras. Todos estos que trajimos. ¿De qué canteras? Bueno, del Atlético Madrid, de la del de Español, quién, de la quién, del quién? Mira, tal. Pili. Sí, hombre. Yo- no lo digas, de hombre, cantera, hombre, de cantera tuvimos a Cristóbal, tuvimos a Maqueda, Sí. tuvimos a Luis Carrera. A eso me refiero. Tuvimos a Toni Vilamuzano. Claro, claro. Esos eran de cantera del Barcelona. Claro. Pero luego nosotros tuvimos a César, a Ibarnania, Claro. a Y del Mieva. Mariz a No, Juanito, ¿cómo? a Y antes Pantoja, a que Quique no Herrero. había. Esperar un momento. De todas un momento. las canteras nos surtimos nosotros. Señores. De Pero- todas las pero- canteras. que Centramos- Yo quiero surtirme de la cantera Ya, bueno, mía, bueno, sí, que los sí. tengo. Hay dos cosas. La primera, quiero centrar esto. El objetivo. Billy decía a todo. Paco, ¿será preferible hacer los 50 puntinos y mirar a ver luego hasta dónde llegamos? o sea, o ya directamente, todos los como Billy, cálculos- tiramos para arriba, muy para Todos los arriba? cálculos o pronósticos que tengas ahora mismo se te vienen abajo o se te vienen arriba en 2 partidos. Pero viendo ayer lo que vimos en la primera parte, viendo No, lo que claro. vimos en la segunda, y como tú bien dices, le segundes no va a ocurrir todos los partidos, No va vamos ocurrir a por todos los 50 partidos. puntos, Pero bueno, vamos a ser tampoco va a prudentes. ser todo tan Pregunto. malo como la primera parte. Sí, Perfecto. exacto, Muy bien. sin jugar bien. Claro. Ganamos O sea, no, cuando juguemos bien. No, vamos pero a eso hacer. no, ya sé. O lo que Aparte tienes que- de Ah. estuvieseis ahí, No, joder. todos No, iban no, bien. lo que- Ya. Mira, el Real Oviedo lleva 11 partidos jugados. Y en los 11 no jugó un pijo ninguno. Nada más que ayer, merced a aquellos chavales que fallaron, perdieron el partido. Y después que esos dos hicieron un partido espléndido y tuvieron la suerte de meter un gol. Eso no un se gol, ajusta a la y realidad eso porque mira, hubo trozos el de resto partidos no distintos. queda. Pero, exacto, El Oviedo ganamos perdió el a primer la partido gente con de Rayo arriba. y jugó Claro, tan bien como pero hay que ganar que más. este partido. Hay que ganar más, un equipo. Nos hacemos, a ver, el Oviedo tiene que hacerse fuerte en su feudo, en el Carlos Tartiere. Bueno, yo te digo a ti. ¿Por qué? Porque con tenemos estos una que afición llevan jugando, mira, que nos el Real arropa. Oviedo, con estos que está jugando Sí. y con este entrenador haciéndoles cosas como les hace, ya te digo yo que está buscando y expuesto como hacía el otro, puesto siempre al que es el defensa izquierda que puede jugar. Pero si soy yo, no juega en el Oviedo. Sal para dar patadas. No, el defensa Él y izquierdo- Forlín Perdona, sale. ayer los dos defensas, tanto el izquierdo como el derecho, No, hicieron un estoy hablando- partidazo en el estoy- segundo Él tiempo. habla Estoy del hablando central de los correcto. dos que Está juegan de centrando de central. Ah, está, sí, sí. Ni Cristian Y ni habla de Forlín, Cristian. no más que van a dar patadas. Si un equipo como que quiera ganar como el Real Oviedo tiene que jugar con dos laterales. Está bien, hay que le ellos, oye, no subas tanto, o improvisa, muy bien dicho, pues improvisa, de vez en cuando sales y por un lado echar por otro, y eso es vital, porque además el Oviedo pero es que- tiene opciones muy fáciles para entrar, Eduardo, porque los tiene los hombres ahí. Mira, tú subiste a Primera División con 2 centrales, que eran Sí. Orgarán, Sí, sí, Sañudo, Sañudo, sí, y, sí, y- sí, sí. y el tercer central era Luis Manuel, que era el único que no que jugaba la pelota Sí, un poco y no sí. daba patadas. Pero Gorriarán y Sañudo... Y que jugó durante mucho tiempo de lateral derecho. Que no lo estropeasteis ahí de casualidad. Eso dicho Sí, entre no, tuyo. está claro, está claro. Dicho entre tuyo. Pero hay Que un sí, tema que muy sí. importante. Y Que tienes sí. razón el Geme. Tú dime... bueno, te voy a dejar... Dime dos, porque uno me lo vas a decir. Dime, ¿qué futbolista ganó el dinero el Real Oviedo con él que no hubiese salido de la cantera? Ninguno. No, uno. Sí, hombre, Jokanovic Uno, ganó Jokanovic. dinero. Jokanovic, sí. ¿Hubo algún futbolista que viniera de fuera Ya. que tú dijeses, No, porque, "Hostia, bueno, yo un sí, futbolista Era un que jugador vino, fue que como saqué... trampa, que fue trampa. Oye, pero no que hubo- que dijeron que había valido, que había sido traspasado Sí. 400 millones, que era Abel Xavier. A ver, Xavier, sí. Ah, es cierto, mira, me has A dicho... buen Luis de Silva Pero- Costa Xavier. Pero tú has sido capitán durante muchos Sí. años. Cuando entras en el museo del señor amigo Juan Mesa, lo primero que ves es el recorrido en la historia del Real Oviedo amparado en un futbolista. Es decir, de esta época a esta época, de esta época... el Real Oviedo ahora tiene serias dificultades para tener un futbolista emblema y para tener un capitán reconocible. ¿Sí o no? Sí, Bien. sí, eso lo Eso reconocemos no- y lo eso- conocemos eso- todos. Sí, 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 eso sí. no- entonces- es una racha que hemos pasado como anteriormente. Pero bueno. Yo pasé una racha parecida a esta cuando yo era capitán. Hubo años de quedar Viti y yo. Perfecto. En la plantilla. Correcto. Otros años tal, pero nos surtimos, lo que Pero estamos del, diciendo pero antes, del de capitán jugadores. nunca.
No. O sea, no, el no. capitán que Capitán, fuera... bueno, para mí que un capitán como- tiene que ser de casa. Perfecto. Vamos de la a ver, casa. pero- es Que conoce todos los Sí. entresijos de la casa. Pues y ha que conoce habido- absolutamente todo. En los últimos años hay serias dificultades para reconocer... Porque no a alguien- tenemos un jugador de la casa Perfecto, que le identifique. No, Vale. no tenemos identidad. El último fue Esteban. correcto. No tenemos identidad. Y Michu, yo añoro, pues claro que sí, añoro a un capitán de tal. Pero bueno, sí, vamos a ver. El Real Oviedo, en toda la historia, voy a hacer ahora 80. En toda la historia que ¿Tantos? conocí yo, el Real Oviedo tuvo jugadores de casa montones, todos los años. Otra cosa es que después ha faltado un fichaje bueno, hostia, vas a poner. Pero tú vas al equipo en la... Pero nada. sí, más de la cantera que yo no es nadie, porque yo sí creo por en eso. eso, pero, Ah, bueno, pero lo que pues- estoy viendo es que no salen. ¿Por qué no Todo salen? lo que estás viendo Sí, ya sí, porque hacen 12, hay 12 jugadores que porque hacen la son- pretemporada. Hay unos ciudadanos que no tienen ni idea de nada y están mandando al Real Oviedo y haciendo las cosas que no Bueno. se pueden hacer. Yo estoy hablando del Real Oviedo, de su cantera. El Oviedo toda la vida tuvo que ser su cantera. Y el Oviedo cuando estuvo, igual que el Sporting cuando estaba aquí el Abelardo salió con todos los de la cantera y pum, y a primera división. Pero, y la mira, base. Llegó echólos a todos. Oye, mentira. Mira, pero os cuento Pues una tengo que cosa, estar. os cuento una cosa simpática y además que la hemos visto en el programa, en el tercer o cuarto programa de este año. Sale el viernes el técnico y dice aquello que los goles que hemos metido siempre están implicados los mismos. Que por cierto, esta semana los implicados son los que suelen marcar los Los tres. que yo digo. Bueno, eso lo ha dicho él en la jornada 13, pero en la jornada 3, el señor Fierro, sentado aquí, dijo él, joder, yo hago fotos y siempre salen los mismos. 13 partidos más tarde, siguen saliendo los mismos en la foto. Es decir, Paco, el Oviedo llega con los que llega. O sea, todo ese centro del campo no llega nunca. No llega nunca. No llega a una pared, no llega a un remate serio, no llega a un tiro. O sea, tú no llega el Oviedo nunca. no hace juego colectivo. No hace Entonces juego no puede, colectivo. no puede colectivo, ir porque para no tiene joder, jugadores coño, para hacer ese juego No hay colectivo. referentes en el centro Claro, del campo para que puedan pero hacer ese juego. Por eso yo lo estoy priorizando, yo que los veo. Seré demasiado tonto, pero no soy ni tonto y quiero al Oviedo más que todos. A mí me jode que no salgan de la cantera del Real Oviedo y yo nunca estuve a favor de la cantera del Real Oviedo. Pero acabo con- Tuve pero- otros jugadores que eran de otros Geme. equipos de la juventud, que era diferente. Acabo con esa reflexión. Y el problema era que se lo ha dicho el fotógrafo, se lo ha dicho Fierros. Pero ¿dónde coño está el segundo entrenador que tenía que ser, de donde tenía que ser? Y eso lo hemos perdido. Y eso es un dolor que el Real Oviedo no tenga un segundo de la casa. Billy, eso es fundamental, tan importante como es lo del capitán que tú me Perdona, contabas. hasta el delegado, joder, es Hombre, que, a ver, claro, vale, a ver, pues- si es que pues si hay nos que ponemos decirlo, a... pero sí, hay que decirlo, hay que Billy. decirlo, pero hay que decirlo en los foros donde se tienen que decir. Bueno, hay que hablar con el presidente o con sí. el que sea el máximo tal y decirle, señores, yo creo que se están equivocando. Vale. Yo pertenezco a una Decirlo. asociación de veteranos. Perfecto. Que estamos ahí involucrados 300 personas, que hemos sido futbolistas del Real Oviedo, que tenemos, entiendo, voz y voto. Bien. Yo no entiendo que no haya un veterano del Oviedo, un exjugador del Real Oviedo metido dentro del Consejo de Administración, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque, joder, hay gente que sabe de esto. Hay gente que sabe. Bien. Un consejo de sabios. No que seamos sabios o que sean sabios, pero Vicente, Juan Manuel, entonces mucha gente Pero, que está ahí... eso es una cosa de un poco disimulado, queréis que esté el Oviedo ahí, y otra cosa es de trabajar. Hay que trabajar. Para y hay que trabajar, dar pero puesto al que Geme, lo merezca, al Geme, que lo merezca. Geme, para No. trabajar, para orientarlos, Claro, para Paco, decirles... Claro. Así les colasteis vosotros, por ejemplo, a Boris, al señor Luis Aragonés, casi nada. Y 2 años más tarde, Y jugar de la sociedad. 400 millones. ¿Cómo va? ¿Cómo va? 400 millones a Estos a la Real. sacaron de poco, muchísimo sacaron. claro. Estos técnicos, Pero- este cuerpo técnico. Joder, Pero- y César Avirueta, 1.000 millones. Claro. Claro. Y Oli, joder. Y Oli, y todo, joder. exacto, exacto, Pero exacto. son montones. Iván pero- Ania. pero- ¿Y La por qué, Ania, y claro. por qué el Real Oviedo no tiene gente en el cuerpo técnico de aquí? Paco. Joder, porque hay dos Pues que entonces- mandan y hacen lo que les da por Perfecto, cojones. y perfecto. O sea, fuera. yo digo Claro. una cosa. Sí. En el cuerpo técnico hay que trabajar muchas horas, ¿eh? Perfecto. Muchas horas. ¿Qué quiere decir? Que son un poco vagos, sí. Los jugadores No, de fútbol. no, los no, jugadores que de digo- fútbol. no, no, los no, jugadores de saca fútbol siempre punta de fueron todo, vagos. saca oye. punta de todo. No, Sí, pero hombre. yo digo, o sea, tú tienes que ser un profesional de eso, de decir, yo
me meto a las 9 de la mañana y no tengo hora de salida ni hora de tal. Y eso cuesta dinero. Pero los cuesta Tensi, dinero. Marigil, Sí, toda claro. esta gente que ha estado ahí, Claro. eso Claro. hay que volver otra vez, ¿no? Esos que estuvieron allí, al que valga hay que ponerlo allí, y al que no valga no lo hay que poner, ese es otro problema. Hay que ir abajo, mira. Pero Yo- ¿quién decide, yo- Geme? ¿Quién decide? El presidente o María Sánchez. ¿Quién decide? No, Las no, perras. no, ¿quién decide? ¿Quién Claro. decide? De las perras no, porque no conoce, entonces se deja orientar por gente de aquí. ¿Quién lo orienta al tal? Pues igual estamos... Pues es impresionante, las fuentes de Quiñe. información posiblemente no sean las que tienen que ser. El presidente del Oviedo, Quiñe, ese Ballina. ¿cómo se Sí, llama? sí, bueno, No sé si sí, tiene sí. ideas, si no tiene. Bueno, pues tiene ideas de lo que tiene que Está tener ahí, ideas. está ahí Porque que- es más listo que todo lo que Claro, nosotros claro, podemos claro. creer. ¿Por qué? Calla. Porque en tema deportivo Claro. no se mete. Claro. Se mete en problemas organizativos. ¿Quién es el que se tiene que meter? Bueno, pues una el sociedad, responsable, que en mira. este caso creo que es el mexicano. El año pasado, cuando el Oviedo ya estaba ya jodido, yo dije, el Oviedo tiene que hacer como hacen los curas, que son los más listos del mundo, los curas, son los más listos que todos. Se reúnen en el clero allí y dicen, pim, 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 al molín, este y el Papa. Y en el Oviedo había una serie de entrenadores, de chavales con una ilusión de querer ser entrenadores y estar metidos. Muy bien. A ver, vamos a ver. Iván Ania, Paco, Rozada, el hermano Michi, el Lago, Josu. A ver, entre todos, vamos a escoger. ¿Quién es el entrenador? Usted, Paco. Y el secretario técnico, Carlos. Usted, director deportivo. Y el gemelo, a la cantera o tal, o el otro. Eso es hacer una sociedad importante. ¿Entiendes? El querer al Oviedo y hacer cosas. Y así el Oviedo se nutriría. ¿Para qué anden presumiendo? Voy al Ya lo ayuntamiento. sé, quiero hacer- Geme, pero no nos quieren a los de casa, dentro de Bueno, nuestra casa. nada, pues a mí- No nos quieren. Bueno, no, es que, a ver, si no vos somos quieren- los más débiles. Los No. más débiles somos los de casa. A los de casa no nos quieren, porque al tercer día de que te salga cualquier cosa mal, es que te están pegando leches por todos los sitios. Los de fuera son los que respetan, a los de casa no nos respetan. Claro. Paco, un tema muy importante. La cantera ha pasado por diferentes etapas en cuanto a la Mira, dirección de la misma, y de la desde toca. la salida de Javi Amieva, ha estado Fermín, ha estado Robles. Se está Fermín, fijando excesivamente gente ahora la cantera en lugar de los chicos que pueden llegar en que ganar el Sporting, es decir, ahora el único resultado válido para una cantera es, joder, ¿cuántos equipos quedan por delante del Sporting? Nos hemos centrado exclusivamente Yo creo que en eso en lugar de sí, o sacar sea, futbolistas. Yo no te digo tanto, ¿no? Pero si los resultados vienen, si les haces las cosas bien, los resultados vienen por sí solos. Ahora, yo creo que los jugadores que tú pienses, o sea, porque hay que confiar en esos jugadores tienes que confiar, tienes que ver qué tiene que este señor que mejorar para llegar al primer equipo. Oye, pues físicamente es fuerte, técnicamente está bien. Oye, pues facilitáis todas las cosas que pueda para que llegue. Por cierto, Aunque sea... Por cierto, nadie corrigió esa conducción del señor Diegui, Claro. que tú clamabas Yo desde el clamo. primer, O desde sea, el primer tú, día. un jugador de cantera, como Diegui, ¿no? Sí. Que, o sea, tú cuando conduces, nunca, solo ve a ti y al gemelo, no ve más. O sea, no ve más. Gemelo y pequeño, no creo que Bueno, lo vea. bueno, Pero déjate- tú no creo que lo déjate vea. de no, Espera, déjate Otra de- cosa es que los es- vaya llevando por su es potencia y el su mejor- velocidad. eso, es pero el- no, es- pero hay momentos Bueno, en que bueno, esa vale, potencia vale. y esa velocidad Oye, y es no difícil- puede con el lateral del Lugo, con el tal, porque que llegue otro pero tan- fue el único que los puso en Joder, vilo. que sí, El Eduardo, Polo se que- vilo y trabaja. Es un lateral claro. con unas posibilidades sensacionales. Bueno. Era como Carrete cuando Y jugaba. eso gusta, No, esto no, gusta, no, no, gusta a la no, gente, no gusta a la juegues gente. tú ahí. Es explosivo, porque a ver, de un Sí, mal pero- extremo haces un buen lateral. Bueno, coño. pues Claro, eso, no hace como falta fue traer la valla laterales en su época. Claro, jolín. Que tenía más miedo que vergüenza y pasaron a lateral y le daba muchos patadas. ¿Me ¿Quién- estás quién diciendo, que- mira, ¿me estás diciendo que tú eras extremo? O... Yo empecé de extremo, Claro, ahí luego de estaba. interior y luego Ahí- me pasé claro, de lateral. ahí estaba. Y el día que dijo Muy Lalo, bien, Billy, tienes claro. que jugar de lateral, dije yo, Claro. donde me O sea, ponga, mister, pero donde me ponga. Lo que no me puedes Y quitar jugué de la cabeza ya que 400 hay un partidos. momento que puede yo pueda pararse
y pasar porque Sí. ve situación de pase. No, pero ya es muy difícil Bueno, que lo hombre, vea. eso Él ya o llega. finaliza o la pierde. Paco, eso ya es un poco más complicado. No, ¿no? joder, Sí, pero Fíjate, ¿no? eso Oye, ya es lo que hay que pero ¿qué dice ya Paco? es lo que Sí, hay que sí. se quita y en Pero una El lo lateral que tiene hay que hacer- sorprender, lo no que tiene hay que llevar el hacer- balón. y quitáislo en la cantera y quitáis eso. No, Oye, de- toca y sí. levanta la cabeza, toca y levanta Paco la y cabeza. Billy, y está. Mister Lo ha mínimo metido, de él vale para ser un buen... Mister como ha, mínimo un buen ha metido lateral. mucha presión. ¿Os parece que ha sido No, muy contundente? no, en yo creo alguna que no mete declaración? presión. No, él dice es muy natural. Cuando leo las declaraciones es muy natural. Quiere un equipo así, peleón. Es que es peleón. ¿Y Un eso equi- de peleón? Sí, un equipo que luche y que No, pelee. no, En el segundo ese- tiempo, ese- los laterales en el segundo tiempo, yo viendo el lateral izquierdo, vosotros- me fijé en el lateral izquierdo, vosotros viendo lo que hizo en el segundo tiempo. Dije yo, y es lo que quiere la gente, que se tire, que luche, que pelee, que se No estás anticipe. diciendo eso es lo que quieres tú, no estás diciendo la verdad. Mira, eso lleva 11 partidos y no lo hizo nunca porque no sabe. Te digo yo que no sabe. No, un entrenador que sale en el banco y está riñendo constantemente o se enfada en cada jugada no es un buen entrenador. Un buen entrenador es el que maneja el equipo, situándolo, ayudándolo. Oye, no vayas a hacer esto. Es que yo no me fijo en el entrenador. Yo no me fijo. bueno. Claro, tú sí, Mira, porque eres yo- entrenador, bueno, pero yo no. bueno. Yo voy Paco, a estamos deciros en la una recta cosa. final ya de la gestión. Yo voy a ser a favor de Anquela. Vale, Ahora, vale. en No, esto, a llevándome favor, la en contraria a mí es más no, fácil que no, digo. no. Vamos a ver, el año pasado el Huesca quedó cuarto, quedó Sí, para sí, la fase. tuvo la promoción de tuvo la ascenso, fase de sí. promoción. En el partido 13, como ahora, iba al último. Sí. Iba al último. Y quedó quinto, sexto, cuarto, lo que sea. Bien. Quedas esto. Pero yo te digo una cosa, tenía mejores jugadores que los que tienen en el Oviedo. qué lío ahora para el final. Bueno, claro, Eso para otro día. es que el problema, vamos a ver, bueno, Tú vamos, fíjate, por favor, escucha. tenía, en el medio campo tenía a un señor que se llama Melero. Claro. Enlazaba con Samusai. Claro, claro. Tenía por banda Sabadillo Claro. y al... ¿Y dónde están esos jugadores En ahora? el Huesca. En el Huesca. En Joder, el pues Huesca. si fueran tan buenos estarían en el... No, no no, sé. Sí, no, sí. no, Pero no, porque no. falta a ellos la pieza Ya, clave. no. Que es el Samusai. Falta la pieza Ya, clave. mira. Que esa pieza clave era la que necesitaba el Oviedo. Un entrenador, no hay entrenadores buenos. El mejor es el que sabe sacar algo de fruto de los jugadores. Tú si no tienes buenos jugadores, Ya. no haces un buen equipo. Y este paisano se equivocó en todas las cosas. Poniendo a Siforrín de medio centro, poniendo al Alto Esi de 2 metros y pico en un puesto que hay que jugar rápido y listo y trabajar, pues hizo unas cosas tan absurdas. y Ya pues me eché- dirás, dentro de 10 partidos, Vale. nos Yo- juntamos aquí, ya verás. Última Ya me dirás. pregunta y que Yo- tengo que cerrar. Espera un segundo, por favor. Un minuto. está claro. Yo quisiera eso, pero voy a decirte una cosa. Nosotros, si no va abajo, y que no venga después en diciembre ahora fichando 3 o 4 caimanes por ahí otra vez, que empiecen a deciros que son la hostia. No. Los caimanes Abajo, de la abajo. segunda vuelta no os Claro. resultaron Billy, nunca. Bien, primera. última pregunta. Analizamos solamente el futuro inmediato. Son 2 partidos fuera de casa. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, Tarragona y mira, Valladolid. el Nastic ganó el domingo 0-3. O sea, está muy igualada. La segunda división está muy igualada. Lo único que le falta a este equipo, nuestro equipo, para que sea el puntero, es un poquitillo más de creerse en sí mismos, porque yo creo que tenemos más de lo que demostramos ayer en el primer tiempo. El segundo tiempo, aunque no hicimos nada del otro mundo, le echamos casta. Y con casta y con la calidad Y que la se supone gente, que tienen. y la gente. Y bueno, Claro, hombre, claro. yo la Y la calidad y la, gente que exacto. empuja la hostia. Y la casta, claro. Pero es que, mira, Paco, tú lo sabes tan bien o mejor que yo. El Carlos Tartier quema a muchos jugadores. Claro que quema. El ambiente, yo tuve compañeros que salían a 120 pulsaciones y no se puede salir a un estadio Carlos Tartier con 120 pulsaciones. Te agotas a los 2 minutos. Y eso se nota. Mira, Billy, Paco, vamos. deja terminar y cierra usted, si es usted tan amable. Paco, ¿qué nos esperan los próximos partidos? Porque hay que ir muy corto O sea, claro, en el futuro. yo quisiese que cambiase la forma de los resultados hasta ahora. Un equipo que no ganó fuera, hay que Claro, recordar, o que sea, no ha ganado en los 6 partidos que ha Y disputado fuera. eso, yo quisiera, ahí un poco, yo creo que ya llega hasta la mentalidad. Cuando subes en el autobús, el primer partido fuera y puntúes, vas el segundo, puntúes, y dices tú, monto en el autobús, voy a jugar a dónde, allá va, puntuamos.
pero si pierdes, hay que mentalizar mucho al jugador, ¿eh? Cierra usted, Geme, cierra usted Vamos su a ver, sección. el problema del Real Oviedo, como el de todos, el Real Oviedo, con esos que están jugando, no se va a clasificar dentro de los 6 primeros, punto. Se puede clasificar con su propia cantera. Es decir, le vamos a recomendar a este. Pasa que el Oviedo, antes hablábamos, el único que hay trabajando en el Oviedo creo que es César, pero César llega uno que no le gustaba ni el fútbol. Es cosas claras y expreso, entonces no puede ni hablar Siendo de su futbolista cantera. no tienes por qué gustarte Claro, mucho el claro, fútbol, claro, pero bueno, claro que pero no. él Señores, se educó, le educaron para después de Sí, dedicarse por al la noche, fútbol. educaron por No, la hombre, noche. bueno. ¿Quién lo va a educar? Si no hay ninguno que sea de fútbol, joder, ¿no? Como digas. Señores, cerramos la sección, tenemos que irnos Vale, con ella, vale. nos vamos al análisis de prensa, nos vamos con nuestros periodistas. Venga. Geme, muy buenas noches y Gracias bienvenido. a ti, ala, adiós. Paco, buenas noches Salud, y que Dios bienvenido. te bendiga. Es un placer venir y debatir con el gemelo. Y Billy, buenas noches y bienvenido. Lo dicho, vamos a la parte del análisis de No, prensa. no. Juego de dos, llega a nuestro programa el análisis de prensa, llega el análisis con el responsable del Sporting de Gijón, Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. En Asturias, y también con el responsable de la cadena SER del Real Oviedo, Pablo Sánchez, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Lo primero que os pido, Juan, vuestro titular para el partido del Sporting de Gijón. Pues el Sporting naufragia en la charca, porque era un poco casi una charca, naufragio del Sporting en la charca de Reus. Perfecto. Concretar. El tema del Real Oviedo. El Oviedo reina en la locura del Tartiere. Perfecto. Bueno, pues vamos con los titulares de la prensa asturiana, la Nueva España. El Sporting se enfrena en Reus. Juan. Sí, porque lleva 5 jornadas sin perder, estaba en buena línea, venía de ganar en casa relativamente fácil a la Almería, estaba tercero, coqueteando con los puestos de ascenso. Una victoria, incluso luego viendo los resultados, un empate le hubiera servido para volver a ser líder de la categoría, y en un campo difícil, un campo complicado, más en las condiciones meteorológicas en las que estaba, con tanta lluvia. Pasa que claro, siendo asturianos, que nos afecta la lluvia, suena raro, pero es verdad que el Sporting no tiene un perfil de jugador batallador, como dijo Paco Herrera, y frenazo en seco, no se contaba en Gijón, desde luego, por lo menos con no sumar puntos en el campo del Reus. Nueva España, este Oviedo sí. Este Oviedo sí, si se refiere a lo que son los segundos 45 minutos, porque si miramos la primera parte, en la que el Lugo llega por primera vez y te marca gol, el equipo se desordena, con cambio de sistema incluido después del gol, tiene un palo el Lugo, tiene que sacar Cristian bajo palos otro balón que se iba para adentro. Esto Oviedo sí en cuanto a la segunda parte, porque en cuanto a la primera fue el mismo desastre de citas anteriores. En la segunda parte sí que es cierto que el equipo fue distinto, los laterales fueron mucho más profundos, tanto Diegui como Mosa, se incorporaron mucho al ataque. Sí que es cierto que se anotaron 2 goles prácticamente seguidos, lo que hizo ya la grada que se lo creyera y que estallase el éxtasis, pero claro, midiendo un poco, que este Oviedo sí, el de la segunda parte, el de la primera no. Bien. Juan, yo que provengo un poco de la Fórmula 1, del mundo del automovilismo, es cierto que cuando hay una tormenta puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, fue un partido que había que cambiar ruedas de lluvia y el Sporting no la supo encajar. No sé si más que por el tiempo, por la lluvia, por los charcos que había, que casi les jugaba una mala pasada a Alex Pérez y a Mariño en la primera casi acción del partido. Yo creo que lo que el Sporting no sabe hacer, y lo dice Paco Herrera, y yo creo que es preocupante, lo dijo en sala de prensa, es que cuando es un partido de choque, de pelea, de brega, de cuerpo a cuerpo, de disputas, que salimos perdiendo siempre. Como diciendo, es que tenemos calidad, entonces cuando hay un partido de pelea no sabemos bajar al barro. Me parece preocupante, porque si el Sporting tiene algo bueno es eso, que entendemos que tiene más calidad, más pegada, mejor equipo que la mayoría de equipos de segunda. Eso se tiene o no se tiene, y el Sporting tiene eso a favor. Luego ya lo de pelear y disputar, eso yo creo que es básico, es manual, es de primero de futbolistas, que tienes que ir a eso, tienes que estar al 50% como mínimo con todos los equipos. No puedes dar por hecho que eres inferior en la pelea, que eres inferior en correr, en la intensidad. Es que no sé, yo me preocupa que Paco Herrera diga eso y lo vea con normalidad, como que el Sporting juega al fútbol o lo intenta y tiene calidad, pero cuando viene un equipo peleón pierde. No, chico, pues pelea tú también, que es lo que tienes que hacer, inculca a tus jugadores, que no son mejores que aunque lo sean, pero que tienen que estar al 100% para disputar cada balón, y entonces ahí será cuando el Sporting
sea victorioso en la mayoría de los partidos. Si te conformas con que de vez en cuando, con la pegada y la calidad que tienes, vas a ganar partidos que los estás ganando, pero es que estás dejando muchos puntos por el camino por no poner la misma intensidad que ponen muchos rivales, como el Reus, el Numancia o los Osasuna, que son las 3 derrotas de la temporada. Ve la Nueva España, un Aarón y un Saúl Berjón más arropados con el nuevo sistema. El nuevo sistema, que hay que decir que empezó a entrar en el liza en el minuto 15, porque hasta ese momento el Oviedo estaba jugando con un 4-1-4-1, con Forlín por delante de la defensa y Linares en punta, el resto eran 2 líneas de 4. Sí que es cierto que al tener 3 defensas centrales o 3 defensas y 2 carrileros, evidentemente el sacrificio defensivo al que se ven sometidos tanto Saúl como Aarón es menor, porque sí que es cierto que hay más gente en esa zona de atrás y tienen más libertad para irse al ataque. Es muy pronto, yo creo, que para hacer balance de si este sistema es mejor que el anterior, porque al final un partido puedes tener suerte. Sí que es cierto que era el líder, que era el Lugo, que venía en una racha que parecía infrenable, pero sí, por lo menos se dio con la tecla en este partido. Hay que ver si el próximo en Tarragona decide salir con 5 defensas atrás. No tendrá Diegui porque se va con su selección, por tanto igual ese es un factor de peso para volver a lo anterior, pero habrá que ver. Yo todavía no puedo emitir un juicio de valor acerca del sistema. Michael Santos, 2 ocasiones muy claras, no tuvo suerte en el... No, yo creo que estaba claro, ¿no? Tenía pinta que el que metiera un gol se llevaba el partido, porque eso, había pelea, aunque las disputas se las llevaba más el Reus, aunque el balón y la calidad y la sensación de peligro tenía quizá más el Sporting, pero tuvo 2 muy claras, Michael Santos, y no puedes perderlas. Cuando en un partido hay pocas llegadas, pocas ocasiones, el que primero aprovecha una que tiene que matar. Y ahí está un poco la paradoja, ¿no? Hablamos de la calidad, de la pegada del Sporting, de la delantera, pero luego tiene esa tan clara, no la mete. A continuación, nada más marcar el Reus, tiene otra también muy clara, más complicada, pero en el área pequeña, que se lanza bien, se le va por arriba por muy poco, pero sobre todo la primera, en la que está una hora, tiene toda la portería, tiene espacio, puede regatear, puede ir por arriba, puede ir por abajo. Yo creo que piensa que están fuera de juego, se pone nervioso, telegrafía el disparo, le pega mal, muy mal. La verdad que jugadores teóricamente que tienen que marcar la diferencia, se pagan ahí los millones, se paga ahí el talento, y desde luego Michael Santos no tuvo su día. Bueno, también Benzema falló nada más empezar ayer una similar, entonces bueno, pero no podemos permitirnos el lujo de fallar esas cosas. En el Real Oviedo, por contra, marcaron los 3 de arriba. Pues sí, es anecdótico que lo hayan hecho. Linares yo creo que es la mejor forma de volver a la titularidad, marcando. Esperemos que se prolongue un poco su estado de gracia. Aarón lo hizo en una buena jugada en el que la mayor parte del mérito es de Mosa, aunque sí que es cierto que aguantó, paró el balón y la colocó donde no podía ser. Y después Saúl Berjón sí que también hizo un buen partido. Pero para mí el mejor de los 3, Aarón, sin lugar a dudas, se le vio conectar con la pelota, cometer menos errores que en otros partidos, se le vio muy activo y muy enérgico, y parece que es el principal beneficiado de este sistema. Bien, cuando uno ve la asistencia del campo del Reus y ve la asistencia del campo al Molinón, es cuando uno sabe que la exigencia del Sporting es tremenda, porque poca gente en Reus el otro día, Juan. Claro, yo hacía la crónica del partido casi nada más terminar y me decía gente, oye, no seas tan duro, no faltes al respeto al rival. Sin querer faltar el respeto a nadie, yo lo que dije fue que el Sporting en este tipo de partidos tiene que ganarlos como sea. O sea, no puede permitirse el lujo. Ya empatar contra equipos pues, de mitad de la tabla hacia abajo en segunda división, para el Sporting y para más equipos debería estar mal visto. Me refiero, 25.000 abonados contra 2.000 y pico, el presupuesto de uno con el de otro. Es como si el Madrid va al campo del Leganés y empata o pierde. Pues no puede ser. Yo entiendo que en segunda división hay que exigir a este equipo mucho más de lo que se le está exigiendo. Que los números le avalan, en parte. Si quieres analizamos también cómo están los números, que el Sporting es verdad que está a un punto del líder, pero es que es muy raro que en la jornada 13 el primero solo lleve 23 puntos de 39. O sea, quiere decir, está como está porque no ha habido nadie. Lo normal es que haya 2-3 equipos que estén cerca de 30 puntos a día de hoy. No hay un Levante, no hay un Las Palmas hace años, no hay un Deportivo que se destaque. Entonces, relativamente los números le salvan hasta el momento al equipo y a Paco Herrera, pero yo creo que el Sporting, con todos los respetos a todos los equipos de la categoría, pero frente al Reus tiene que traerse los 3 puntos y mucho menos perder, desde luego que es un tropiezo muy gordo. ¿Mejor futbolista en el Oviedo? ¿Coincides con que fue Saúl por parte de la Para mí fue Aarón. prensa? Para mí el mejor jugador fue Aarón. Sí que es cierto que Saúl mejoró su rendimiento de partidos anteriores, pero para mí, haciendo un análisis de la primera y de la segunda parte, que fueron 2 Oviedos totalmente distintos, el único que se ofreció desde el minuto 1 al minuto 90 es Aarón, y para mí el premio, entre comillas, sería para Aarón Ñíguez. En el caso del Sporting, el mejor futbolista
Me lo pones complicado porque el que siempre destacamos, que es Mariño, no tuvo su día tampoco, estuvo nervioso, en el gol no pudo hacer nada, pero tuvo un par de fallos al principio que pudieron haber costado algo importante. La defensa, bueno, estuvo medianamente sin más, tampoco cumplió de gran manera. Sergio Bergantiños en el medio, pues también discretos, hacía falta más creación de juego en algunas fases que ellos no la tienen, pero la contención tampoco es que haya sido nada del otro mundo. Pues no sé qué decirte, no te destaco a nadie porque... Quizá eso, Sergio Bergantiños únicamente, porque bueno, su labor la cumplieron, que es un poco la de contención, pero claro, hacía falta un enlace con los de arriba y el enlace era Borja Viguera y tampoco está en su mejor momento, desde luego. En el caso del Real Oviedo, se estaba complicando la primera parte, ya había algún silbido. Sí. Bueno. Es normal, vienes de perder 2-0 en Alcorcón y dar una muy mala imagen. El último partido fuera de casa, quitando el de Alcorcón, fue más o menos lo mismo. Empiezas perdiendo, siendo dominado por un equipo como el Lugo, que era muy ordenado, que sabía lo que tenía que hacer, tenía las cosas claras. El Oviedo totalmente lo contrario, reinaban los balones de la defensa Linares, que no tuvo incidencia porque no tiene el físico de Toché para bajar esas pelotas. Entonces normal ese malestar de la grada porque veía que el equipo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, no sabía lo que tenía que hacer. Bueno, hay un análisis por parte del señor Herrera que no se ajusta del todo a la realidad. Dice que fue un partido de 2 ocasiones y que fueron del Sporting, pero hay que recordar también que hay un balón al palo y hay, como tú decías antes, una cesión complicada y un Mariño dudando, ¿no? Sí, fue un partido de pocas ocasiones de los dos. Es verdad que la más clara, un mano a mano de media hora que tiene Michael Santos contra el portero del Reus, la falla. Luego hay otra muy clara de Santos, es verdad, pero es cierto, es que el Reus remata el larguero en la primera parte, 2 indecisiones entre Mariño y Alex Pérez y otra de Mariño que también pudieron ser muy peligrosas, pero bueno, realmente fue un partido pues, de batalla y los balones sueltos. Cuando hay batalla no hay fútbol, y entonces cuando no hay fútbol y el Sporting en la batalla pierde, aunque no le genere en muchas ocasiones, sí llegadas peligrosas como la que originó el gol de falta, que si no están en esa parte del campo no hay falta, que es posible, si no llegan hasta la frontal no das lugar a que te tiren esa falta por la escuadra. Entonces yo creo que sí, que para correr ahí... Es que el mensaje de los jugadores del Sporting en la zona mixta después del partido era ese también, era no merecimos perder. Yo creo que sí, perdona, si vas a Reus y te meten un gol, te tiran un balón al larguero, no tienes más que 2 ocasiones en todo el partido, pues, y pierdes 1-0 con un golazo de falta, pues es mérito de ellos. Yo creo que... Ahora sí que entiendo por qué dicen que eres duro. No, es que de verdad... Sí, es yo, que no yo veo jugar un partido muy reñido, un partido peleado, que hay un pequeño detalle de calidad, pero si empatan a 0 no pasa nada, o a 1, vale. Partido muy igualado. Pero perder tampoco es injusto. Una derrota del Sporting no es injusta, y más que nada porque tienen que también darse cuenta de que el Sporting tiene que dominar, tiene que mandar en campos así. O sea, que es una victoria como correctivo, digamos. Espero que sí, por lo menos hay bastante enfado, ya no solamente en la prensa, sí, sino en la afición. Pero sí que es verdad, Juan, que seguramente esa presión, que lo hace bien el técnico del Oviedo y también el del Sporting, se la mete a los jugadores diciendo lo que tú decías al principio, pues perdemos porque no hacemos cosas bien en el otro fútbol, ¿no? Y eso, claro, y eso duele, lo ¿no? dijo que hacemos faltas además ridículas como la del gol, que nos falta... Pero no es que... A ver, lo dice él como que públicamente reconoce que el Sporting en la lucha, en el fango, en la pelea, que es inferior a muchos equipos. No sé si es una apreciación que la quiere hacer pública, le preguntamos si él comparte su opinión, o es un tirón de orejas a los jugadores para decir, oye, que estoy diciendo claramente que es que no le echéis lo que hay que echarle, como hacen otros equipos contra nosotros. Salió con Sergio y con Bergantiños, ¿no? Sí, por tanto, en teoría, no es porque saliera con un medio centro creativo que buscase otro tipo de fútbol, al final salió con los 2 defensivos que tenía y... No, sí, no es cuestión, a ver, a nivel de crear fútbol, porque teniéndolo, no lo desarrolla el fútbol que queremos que tiene el Sporting, no lo desarrolla porque juega con 2 mediocentros y luego 4 arriba que son como islas, no hay enlace, no hay un tercer centrocampista porque tendría que ser Borja Viguera, que es el delantero centro y juega por detrás. No pone a Moy Gómez, no pone a Nacho Méndez del filial, Alex López está lesionado, Rachid no cuenta aunque ya fue convocado. O sea, falta algo creativo ahí, creo. Hay partidos como el de la Almería en casa que con 2 atrás que te aguanten te sirve porque con la pegada de arriba metiste 2 goles y se acabó. Pero cuando los partidos ves que están cerrados, que hay mucha pelea, que hay un campo en mal estado, intenta generar un fútbol, intenta meter, no sé... Cambia algo, no te quedes tan estático como te quedaste y si encima, aunque 2 en el medio corran y Bergantiños y Sergio si pelean y meten la pierna, pero luego hay otros 9 que no llevan las disputas, o 8, entonces... Pablo, ve el míster del Real Oviedo, ve el señor Anquela a cierta gente con miedo a fallar. ¿Cómo? Perdón, que ve el señor Anquela a ciertos futbolistas con miedo a fallar.
Sí, bueno, o a intentar cosas. Es normal que los jugadores no tengan la confianza después de los resultados fuera de casa, de un inicio de partido que no fue el mejor, entonces es normal que los jugadores traten de asegurar en las opciones que elijan. Después, según los minutos iban transcurriendo, el equipo se puso por encima en el marcador, después le empataron. Era otra tesitura de partido en el cual tenías cerca la victoria y es normal que intentasen más cosas, y afortunadamente para los intereses del Oviedo se consiguió una victoria muy necesaria antes de 2 partidos fuera de casa que veremos a ver lo que nos depara. Dice el míster que estáis arriba, no tenéis que estar preocupados. Sí, no, claro, es que decía yo hoy en la radio el ejemplo de que estamos esperando a ser el tuerto en el país de los ciegos. Con 23 puntos de líder, como digo yo antes, que tendría que llevar 30 el primero y 29 el segundo, estamos viendo que nadie gana 3 partidos seguidos, nadie se mete arriba, nadie se destaca. Entonces Paco Herrera insiste en que al final vamos a estar ahí, al final vamos a estar arriba, al final, ya claro, estamos arriba desde luego, solo hay 2 equipos mejores que tú en lo que va de competición, pero claro, ¿por qué? Porque el Lugo va y pierde con el 15º, en este caso el Oviedo, el Valladolid pierde en casa con el Nastic, el Rayo empata en casa con el Albacete que está en la zona baja, el Sporting va Reus y pierde. Claro, es que los que están arriba, al segundo partido que lo hacen bien, fallan, entonces no se destaca nadie en puntos, con lo cual sí, vale, estamos arriba, está tercero, un punto del ascenso, del líder, perdón, y del ascenso directo. Pero yo creo que esto al final va a haber siempre 2 o 3 equipos que van al final a poner la quinta marcha. Perfecto, el titular del Comercio, el Oviedo reacciona para arrollar al líder. Un tema muy importante ahora, se produce una circunstancia un poco especial, el Real Oviedo va 2 partidos fuera de casa, el Sporting va 2 partidos en casa. ¿Complicado el Real Oviedo? ¿Cómo ves estos 2 desplazamientos? Complicado si miras los antecedentes, de que no los 2 últimos partidos salió goleado por 2-0 y además dando una mala imagen. Yo creo que se tiene que aprender de esos errores y por tanto no puede volver a producirse en los 2 partidos ni en uno. Yo creo que el Oviedo tiene que salir a intentar rascar algo en los 2. Si consigues 2 puntos, bien; si consigues 6, evidentemente mucho mejor, o 4. Pero lo más importante, yo creo, para estos 2 partidos es que deje buenas sensaciones, al margen de los resultados, para que no vuelva ese pesimismo al Oviedo antes del partido contra el Numancia. Juan, ¿cómo se presentan los 2 partidos en casa? Creo que es Valladolid y Cádiz. ¿Puede ser? Eso es, sí. Bueno, pues de momento, viniendo de perder en Reus, el de Valladolid se antoja fundamentalmente importante para ganar. Y tú que ellos dirán lo mismo, que vienen de perder 0-3 con el Nastic y vendrán al Molinón con la necesidad urgente y con el entrenador ya Luis César San Pedro, imagino que cuestionado, encima fuera del playoff, ya en la 8ª posición. Pero bueno, Sporting, de momento lo que está haciendo bien este año es ser fuerte y regular en casa. En casa ha cedido solo 2 empates, contra Oviedo y contra Huesca, ha ganado todo lo demás y con cierta solvencia, la mayoría de ellos. Entonces, bueno, esperemos que siga con esa línea, que arregle el desaguisado del otro día de Reus, ganando al Valladolid primero, luego al Cádiz, vayamos partido a partido, ¿no?, como dice Simeone, pero está claro que son 6 puntos que hay que amarrar, que hay que dejar en casa para al menos no permitir que nadie se te escape. Ya no digo escaparte tú, que habrá algunos que también ganen los 2 partidos seguidos, pero por lo menos estar siempre en la pole position para cuando haya un sprint de verdad y se vayan colocando los equipos. Por cierto, el titular del Comercio era apagón sportinguista en Reus, hemos hablado de ello. En el caso del Real Oviedo, bueno, el Lugo evidenció que era un equipo importante, entiendo, ¿no? Sí, no solo por la clasificación, porque estamos viendo que hay 6 equipos en 2 puntos, eso al final puede cambiar y va a cambiar jornada tras jornada, sino porque se veía un equipo que tenía las cosas muy claras, que sabía lo que tenía que hacer, y sobre todo en la primera parte, cuando pudo desplegar mejor su juego, se vio que era un equipo peligroso, que anotó un gol, que lanzó una vez al palo, que tuvo también varias ocasiones que o bien la defensa o bien Juan Carlos consiguieron desbaratar, pero se ve un equipo que es un equipo sólido y que va a estar ahí arriba, yo creo, pues durante toda la temporada, aunque es muy complicado predecir estas cosas, sobre todo en una división tan igualada. Ojo, que luego vino al Molinón en la segunda jornada, os acordaréis, que hizo un partidazo en la primera parte, muy superior al Sporting, y mediada la segunda llegó el gol de, creo que fue Michael Santos el primero, un córner, remató, entró perfecto, y a partir de ahí el Sporting en los últimos 20 minutos ya jugó mejor, pero luego fue muy superior, al menos dominó, dio una muy buena imagen en el Molinón durante 60-70 minutos, y se protestaba, me acuerdo que lo criticábamos, es que ganamos 2-0 de aquella manera, hay que ganar más fácil, mira dónde está Lugo, y mira cómo está jugando, ojo con ellos. Última pregunta para los dos, que tenemos que cerrar la sección. Victoria importantísima, fundamental, de autoestima. Sí, de mucha fuerza. De autoestima por dos factores. Uno, te alejas del descenso, que lo tenías a 2 puntos antes de 2 partidos fuera de casa, que hubieran supuesto, en caso de no ganar, que esperemos que no es así, estar allá abajo. Por tanto, ya parece que se supera esa crisis, y también anímicamente, para los jugadores, para el hecho de afrontar este partido, saber que has podido ganar al líder, y que además lo has hecho remontando por primera vez en lo que llamamos de temporada. Se hablaba de que el equipo no
no sabía gestionar el marcador, pues mira, en esta ocasión ha sido al revés. El equipo ha empezado perdiendo y ha conseguido dar la vuelta 2 veces. Bueno, una vez, pero ha conseguido también el palo del empate, que muchas veces es también peligroso para estos partidos. Entonces yo creo que anímicamente es una victoria muy importante y también en el casillero. ¿Aspiráis al liderato con los 2 partidos de casa porque se está dando bien? Hombre, aspiramos a sumar puntos. Ya si el Granada y el Lugo ganan los 2, no pasa nada. El caso es que el Sporting haga su trabajo, no deje escapar más puntos del Molinón, que ahí es donde, como digo, está siendo regular, está siendo serio el Sporting, mucho más que fuera. De momento ganar el Valladolid, que va a ser complicado. Es un equipo, además, el pucelano, pues que deja jugar mucho, pero también ataca. Son partidos de muchos goles. Con el Valladolid siempre, y veremos lo que pasa luego con el Cádiz. Pero primero complicado frente al Valladolid, pero hay que arreglar lo que se hizo mal en Reus. Os esperamos a los 2 la próxima semana, juego de 2, nos vamos con nuestro árbitro, nos vamos con el señor Pablo Nanglares en un momento. Tiempo de juego, es el momento del análisis arbitral, es el momento de charlar con Pablo Nanglares. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Hablamos de los 2 partidos, hablamos por un lado del Reus Sporting de Gijón, el partido del sábado. ¿Algo que destacar en ese partido? No, un partido tranquilo. A priori, bueno, el campo está difícil porque llovía mucho. Suelen ser partidos que suelen ser un poco más duros, pero bueno, se saldó con una tarjeta amarilla para cada equipo, creo que fue. Y bueno, sin problemas, sin mayores consecuencias. Perfecto. Y en el partido del Real Oviedo-Lugo, ahí bueno, ya hay alguna cosilla más, entiendo. Ahí hubo más chicha ya. Sí. A mí me encantó el árbitro en líneas generales. Creo que aplicó muy bien la ventaja. Físicamente fue un partido muy exigente. Aquí es donde realmente se ve, porque la segunda parte fue de contras continuas y bueno, yo me estaba fijando, estaba siempre cerca de la jugada. Aplicó muy bien la ventaja. Y yo, para mí, bueno, hubo una jugada que yo la vi varias veces, el penalti me pareció riguroso, pero no tengo nada en contra del Oviedo. Lo bonito del fútbol es eso, porque yo creo que es penalti, él considera que es muy... Yo lo vi varias veces y a mí no me lo parece, es una jugada clave, ¿eh? Sí que es verdad importante. Que lo pilla al lado, yo la vi repetida y lo pilla totalmente al lado y no duda, ¿eh? Perfecto. Pero bueno, yo lo vi varias veces, he estado preguntando un poco también, porque a mí me generaba dudas, porque es que no vi nada, creo que me la genera a mí, porque no vi nada en la prensa de aquí, no vi nada, intenté ver algo en la del Lugo sí decían que era una jugada, efectivamente. Ahí ya... Entonces, bueno, esto va por barrios, efectivamente, va por barrios. Claro. Entonces, que conste que no tengo nada en contra del Oviedo, pero si hubiera sido al revés, seguramente que la prensa hubiera hecho mucho hincapié en ese penalti. ¿Quién se va a encontrar el Sporting el domingo contra el Valladolid y el Real Oviedo? Adrián Cordero Vega. Este árbitro me parece que no nos ha tocado ni al Oviedo ni al Sporting. Pues, su tercera temporada en Segunda B, 33 años, bien, una trayectoria normal y bueno, bien. Sí. El Real Oviedo el domingo a las 4 de la el domingo a las 4 de la tarde, digo bien. ¿A quién se va a encontrar? El anterior árbitro es del Comité Cántabro, ¿eh? Ajá, el del Real Oviedo contra el Nàstic es Valentín Pizarro Gómez, es del Comité Madrileño, 36 años, 4ª temporada en Segunda y bueno, el año pasado estuvo a punto de descender, pero bueno, no quiere decir nada, tampoco. Perfecto. Bueno, como ya sabes que nos gusta repasar un poquito lo que han hecho los árbitros, quién nos va a tocar, también nos gusta indagar un poco, revolver un poco dentro de lo que es el reglamento de fútbol y nos hemos encontrado con la regla 12, con las faltas y con la conducta incorrecta. Es decir, tú imagínate, yo... Esto es una modificación de este año. Una modificación, efectivamente. Tú imagínate, yo soy de un equipo... y tengo un problema con un compañero, agredo a un compañero, estoy en el terreno del juego, ¿qué me puede ocurrir si yo tengo un problema con alguien de mi equipo? Si tú tienes un problema dentro del terreno de juego con alguien de tu equipo, bueno, es expulsión, porque si es una agresión es expulsión. Y ¿Cabe la tarjeta amarilla también si se considera que no es... Sí, se considera que es un empujón leve o que es un insulto, podría ser tarjeta. Y aquí... Esto es como siempre, ¿vale? Pero aquí la modificación es que antes se reanudaba con un tiro libre indirecto donde estaba el balón. Tú en ese momento te das cuenta que había 2 compañeros que están discutiendo, detenías el juego, sancionabas con lo que vieras que fuera más o menos, más grave, menos grave, y reanudabas con un tiro libre donde estaba el balón. Ahora se reanuda
con un tiro libre directo donde estaban ellos, con lo cual puede ser un penalti. Perfecto. Esta es la modificación. Antes era imposible que entre dos jugadores del mismo equipo se reanudase con un penalti. Perfecto. Otro tema. Tú imagínate que yo en un momento dado no estoy dentro del terreno de juego, sino que soy sustituido, tengo problemas con el que entra, tengo problemas con el entrenador, tengo problemas con el utillero o con alguien que está calentando. ¿Qué pasa en ese momento de ese problema, en el que ya no estoy en el terreno de juego? ¿Cómo se sanciona eso? Tú lo que dices es alguien que está dentro del terreno de juego, sí, que va, por ejemplo, a pegar a alguien que ha sido sustituido o a pegar al entrenador, por ejemplo. Sí. Hablamos siempre del entrenador o de un compañero, es decir... Sí, pero alguien que está dentro del terreno de juego que sale en ese momento. Bien, pues lo ¿Qué mismo. se pita ahí? Se sanciona en función, bueno, estas prácticamente son todas rojas, sí, y la modificación está en cómo se reanuda. Se reanuda en la parte más cercana en la línea. Si por ejemplo es donde los banquillos, se reanuda sobre la línea por donde salió ese jugador a hacer la agresión o la infracción. Vale. Con un tiro libre indirecto. Antiguamente se reanudaba con un tiro libre indirecto donde estaba el balón. Esta es la modificación. Perfecto. Hablamos de otra cosa. Imagínate que hay dos infracciones simultáneas. Es decir, ocurre muchas veces que nos volvemos a veces locos, lo hemos hablado el otro día, yo me lesiono, estoy fuera, pido entrar, no me concede, yo entro, y de la que entro, que está por ahí la pelota, hago una falta dura. ¿Qué me puede ocurrir? ¿Qué es bueno, lo que, esto no es una modificación, esto es una aclaración, ¿vale? En estas circunstancias ha habido veces que según entra y agreden, lo que muestra el árbitro es la tarjeta roja. Lo que nos dicen es que siempre tienes que sancionar primero la entrada indebida, que es una tarjeta amarilla, y luego a continuación la roja. Y lo que nos estáis diciendo, esto no venía descrito, se entendía que tenía que ser así, pero no venía descrito, y lo que ha hecho la Internacional Board es describirlo, ¿vale? Que tiene que ser, pues primero tienes que sancionar la tarjeta amarilla y luego la roja, o podría ser tarjeta amarilla por una entrada indebida y luego después otra tarjeta amarilla pues por hacer una simple falta. Bien, ¿te has encontrado en tu carrera con alguna situación de estas? No, yo no. ¿No te has encontrado? Yo no, pero hubo una muy curiosa de Pablo González Fuertes el año pasado o hace dos, creo, que fue además muy criticada en algunos, por alguna gente, pero la verdad que fue acertadísima. Fue un jugador que hizo dos faltas simultáneas y Pablo hizo una tarjeta, otra tarjeta y la tarjeta roja. A la gente le chocó mucho, pero precisamente viene de ahí el que hagan este tipo de aclaración. Es una situación extraña, pero bueno, se puede producir. Oye, Pablo, y en el primer caso, ¿te has encontrado en la obligación de sancionar comportamientos indebidos de compañeros con compañeros, o no has tenido ninguna en el situación? fútbol base sí. En el fútbol base sí, juveniles, sí, al principio. ¿Y tuviste que prescindir o tuviste que sacar la cartulina, o lo has intentado dialogar? No, eso no se... ¿Eso no se reconduce? No se reconduce ni se puede dialogar. Este tipo de conductas no se pueden reconducir con el diálogo. Con el diálogo se reconducen otras situaciones un poco menos, pero que un jugador pegue o empuje a otro compañero, para mí, vamos, no, con el diálogo eso no se reconduce. Cuando vamos a las sanciones, ¿cuántos partidos pueden caer por una cosa de estas? Si es un poco grave, en el que haya violencia física, ¿de cuánto podemos estar hablando, Pablo? Bueno, de 4 partidos hacia arriba. Eso siempre es el comité en función de cómo lo redactes, ¿eh? Nosotros ahí nunca no intervenimos para nada. Nosotros luego después lo leemos y vemos cuántos partidos le han podido caer por ese tipo de sanción. Pero bueno, en función de eso decide el comité sancionador, y de 4 partidos para arriba generalmente. Sigue siendo muy importante en la redacción del acta el vocabulario a emplear, porque puede saltar de un delito, por decirlo de alguna forma, a otro. Podemos saltar de... Sí, no es lo mismo, por ejemplo, que tú redactes una agresión en el que pongas se incorporó al juego sin mayores consecuencias, o no incorporándose al terreno de juego, o todos esos matices son importantes, o si necesitó asistencia médica o no. Tú una agresión, tú lo que no puedes es describir la herida, si es muy fuerte o no es muy fuerte. Tú lo que describes es
Por ejemplo, si el jugador necesitó asistencia médica, si se reincorporó al juego sin mayores consecuencias o no, si no se reincorporó al juego, todos esos son matices que pueden ser válidos a la hora de valorar. Aquello que se empleó durante tantos años, que no sé si se sigue utilizando, la desconsideración con un contrario, se sigue utilizando en el... No, eso es un adjetivo, no, nunca, no. Pero se utilizó durante muchísimos años, ¿no? Mal utilizado, sí. Mal utilizado. Sí. Muy bien. Sí, Pablo. porque estás... Es un adjetivo, no tienes que... Muchas veces es complicado el hacer una redacción sin intentar utilizar adjetivos, pero bueno. Entiendo que nuestro director técnico, el señor Manolo Díaz Vega, incide mucho en eso, o Manolo no lleva ese apartado. No lo lleva. No lleva ese apartado. No lo lleva, pero bueno, nosotros tenemos un examen de redacción de actas y al que nos redacte pues la línea que hay que seguir, pues no aprueba. Última pregunta, Pablo, para cerrar tu sección, que nos vamos a publicidad. ¿Te has visto algo sorprendente en Primera División? ¿Te ha sorprendido algo de las últimas jornadas, los arbitrajes? ¿O estás viendo de momento mucha normalidad por aquello de que el campeonato está donde está todavía? Sí, efectivamente, estoy viendo mucha normalidad. Sí, Hasta ahora no ha habido nada así. Está viendo una temporada tranquila y bueno, y que siga así. Desgraciadamente, seguramente el error de mayor bulto lo cometió un asturiano, ¿no? Sí, ¿verdad? En el partido de Barcelona. Con él de esa jugada. Que eso hizo mucho daño, entiendo, ¿no? Te hace mucho daño a nivel de todo lo que trabajas, todo lo que tal, que te salga una jugada así, entiendo. Sí, además en el minuto 1. Aparte es que eso se ve. Creen que no tal, pero tú lo notas por la actitud de los jugadores, tú notas que te has equivocado. Cuando es algo tan fragante, lo notas. Pero bueno, hay que ser fuerte psicológicamente, que de eso se trata, un buen árbitro. Le quedaba un partido, y le quedaba partido, mucho partido. Y además era la primera vez que pitaba un grande, pero muy fuerte psicológicamente, porque lo sacó muy bien adelante. Última pregunta, ¿qué nos vamos a encontrar? Que tampoco fue culpa de él, fue culpa del asistente. Pero bueno. ¿Qué nos vamos a encontrar la próxima semana? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, sí, a mí me gustaría hablar mucho sobre la evolución en las pruebas físicas en los últimos años. Perfecto. Sobre el tipo de pruebas que nos han hecho, cómo han ido apretando en las pruebas, cómo han ido bajando los segundos. Bueno, para que la gente vea que las pruebas físicas son muy duras y cómo Díaz Vega, el director técnico, ha ido apretando cada temporada y bajando segundos. Entonces, ahí se demuestra en los campos. Ya lo saben, Pablo Nanclares, próximo lunes, nos va a explicar que si estás en el sillón de casa, que no vale para árbitro, que hay que prepararse, que hay que trabajar y que hay que tener un gran entrenamiento. Pablo, nos vemos la próxima semana. Nos vamos un momentito a publicidad, volvemos ahora mismo. Juego de dos, llega la tertulia de aficionados, llega el enfrentamiento entre la gente del Sporting de Gijón y del Real Oviedo. Juan, tu equipo. Bueno, esperemos que nos enfrentemos dialécticamente, nada más, porque hoy, para una semana que pierde el Sporting y gana el Oviedo, llevamos las de perder, aunque luego podemos ver No obstante, no sois un equipo intenso, no entráis bien a la disputa. No somos intensos, somos más de toque, de tiki-taka, de calidad. Tu equipo. Alberto Meana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Joaquín Rato, ya un fijo, un habitual de cada lunes con nosotros, ¿qué tal? Hola, Juan, buenas. El optimista, como sabes, a ver qué dice hoy Joaquín. Hablamos del equipo del Real Oviedo, está Pedro, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y Paco, muy buenas noches y bienvenido. Es tu turno. A ver, decía Paco Herrera que somos un equipo que cuando vamos al choque, bajamos al fango, al barro, pues que no se nos da bien la cosa, como diciendo, no le ponemos lo mismo que otros equipos, aunque tengamos más calidad. ¿Coincides, Alberto? Pues realmente no. Lo comentábamos antes de entrar a la tertulia, que yo creo que fueron unas declaraciones un poco desacertadas, ¿no? Por lo menos para un señor con su experiencia, tras más de 500 partidos en liga profesional, pues decir algo así, ¿no? Eso dice mucho de los jugadores y dice mucho de, bueno, quizás el que tiene que empujar a los jugadores a dar esa presión y a dar esa tensión es él. ¿Pero tiene razón o no? Yo creo que viendo el partido, desde hace tiempo venimos diciendo lo mismo, ¿no? El equipo es fiel imagen de su entrenador, en este caso,
Y para mí el entrenador, aunque soy resultadista, ¿no? Es un entrenador triste que no transmite quizás esa tensión, ese tesón quizás, ¿no? De lucha a los jugadores que se necesita en esta categoría, por otro lado tan mala, tan igualada. Correcto. Joaquín, danos un motivo para creer en este equipo después de ver lo que vimos en el partido frente al Reus. Bueno, yo sigo viendo la clasificación, tiene el equipo tercero a un punto de Lugo y de Granada, ¿no? Estás viendo la segunda división, una liga muy equilibrada. Ayer, sin ir más lejos, Osasuna, Granada, nada de nada. Dos equipos que se mantenían con resultado, de jugar al fútbol prácticamente absolutamente nada. No, pero era un duelo entre dos rivales directos. Bueno, pero de que jugar aspiran de tú a tú. El Reus, en teoría, me vas a preguntar, bueno, pero no debería de estar peleando con el primero, ¿no? Bueno, el Reus me parece que solo hay un equipo, me parece que tiene 2 derrotas. Entonces, bueno, es el equipo que más empates tiene y menos derrotas tiene en la categoría. Me parece que solo hay uno que tiene una derrota, que no me acuerdo quién es. No, creo que no hay ninguno, ¿eh? Bueno, pero el Reus me parece que tiene solo 2 derrotas. Entonces, sí, cuando tienes 2 derrotas, por algo es. Prácticamente sabíamos que no iba a ser, lo dije aquí la semana pasada, que no iba a ser un rival fácil. Tampoco el Sporting mereció perder. El Reus ha tenido solo un disparo a puerta entre los 3 palos, ha sido gol. El Sporting ha tenido 2 ocasiones claras, que en una se equivoca, el delantero, Michael Santos, que si tienes la primera ocasión clara, la tuviste, fue una jugada de Michael Santos ante el portero, que se equivoca. Entonces, para mí el resultado justo hubiese sido el empate a 0. Paco, el Real Oviedo. Bueno, pues una victoria importantísima. Yo creo que después de lo que le pasaba por con tanto nivel de resultado como sobre todo la imagen que se dio, era un partido importante, 3 puntos frente al Lugo, que venía de líder, con 2 partes muy diferenciadas y que, bueno, afortunadamente pues las sacamos, que al fin y al cabo era lo que en realidad nos importaba. Pedro, ya hacemos como el Sporting, con 45 minutos ya nos va. La semana pasada del Sporting. No, sabes que... Copiáis todo lo malo, copiáis. Ellos evidentemente van a subir directos, es decir, para no estar en el 1 y el 2 para ellos es un desastre, nosotros no, nosotros somos mucho más humildes. Yo me quedo con la actitud... Pero llegamos a la 1, no llegamos a las 12, no llegamos. No. Llegamos a los 45 primeros minutos. Los 45 primeros minutos Pedro, no estuvimos nada bien, el equipo no estuvo nada acertado. En el momento que te marcan el gol veías la actitud, sobre todo bajar los brazos, que es lo que le está pasando al equipo este año. Te marcan un gol y es como si se descomponen. Llega el descanso, me consta que hay una charla y la segunda parte salen enchufados. Sí, es verdad que el penalti, que puede ser o no ser, estábamos antes debatiendo con Juan si puede ser o no ser, al final lo pita, para mí es. Nuestro árbitro dice que no. Yo penalti pitado, penalti que es. No voy a entrar en efectivamente, el primero que nos pitan. Y a partir de ahí ves una dinámica del equipo de otra forma. Es decir, empuja también y al final se logra el objetivo. Perfecto. Juan. No, un pequeño inciso. Joaquín, querías aportar, sí. Un pequeño inciso solo, que estamos hablando de la jugada que proviene del gol del Reus, no existe falta. ¿Tú crees que no? No existe falta. Bueno. Para mí no existe falta. Hombre, es verdad que se abalanza un poco hacia Barba, pero para mí no existe. Para mí le estaba buscando más el jugador de falta, que sabía que no juega falta al borde del área peligrosa, que lo que se fue. Empiezan a hablar de los árbitros, o sea... Perdona, no estoy hablando... Un inciso. No, estamos hablando, igual que tú comentaste, que penalti pitado o penalti, entonces yo por eso voy con eso el tema. Un penalti no me dirás que es igual que una falta. Un penalti es algo todavía mucho más decisivo. Más decisivo, ¿no? Efectivamente. El Sporting no, porque los penaltis los falla el Sporting. Pero los pitan. Sí. Los pitan, este año sí, otras temporadas no. Es que a lo mejor estáis en segundas, estáis acostumbrados. Ahora somos los grandes, mira, estamos en zona Champions, que sería en primera, entonces... Pero bueno, sí, ¿tú crees que no fue falta tú, Alberto? Pues sea falta o no sea falta, el problema es el resultado. El resultado está ahí, hemos perdido, hemos fallado ocasiones, el Reus ha fallado también ocasiones, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre, el problema es el resultado, porque si hubiéramos empatado a 0 a 1, hubiera Santos marcado el 0-1, estaríamos contentos, encantados, y no estaríamos analizando que si no hubo creación en el medio, que si los de atrás no sé qué. ¿Es solamente cuestión de resultado? Como está jugando Paco Herrera, yo creo que sí. Yo creo que es un entrenador resultadista, totalmente. Estamos en esa posición que muchos desearían estar, en esa posición, ¿no? Aunque no subamos en marzo, aunque subamos más... Alguno por aquí se ha cambiado, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí, que se cambiaban casi todos. Lo que pasa que yo creo que estamos jugando a ser totalmente resultadistas. Un equipo que toca muy bien el balón, un equipo que es
totalmente ofensivo, un equipo que gana cuando tiene menos posesión de balón, y que quizás en partidos como este de Reus, como unos cuantos más que habrá, partidos trampa totalmente, ¿no? Contra rivales que en teoría son más asequibles, ¿no? Pues hay que prescindir de esa calidad, o de esa presunta calidad, o de ese presunto juego que quiere instaurar Paco Herrera, ¿no? Y ser resultadista 100%. Y en este caso pues nos fallaron las dos cosas, ¿no? El juego y el resultado. Se trata de ser el menos malo, creo yo, ¿no? Sí. Para todos, Joaquín. Bueno, efectivamente, lo que es la segunda división. Yo, el tema de estar diciendo a un entrenador que si es resultadista o no, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Todos lo son, al fin y al cabo, somos ¿no? todos, porque Todos. a mí me da exactamente igual Mourinho o Guardiola. Si al final ganas, a mí me da exactamente igual. ¿Qué es mejor fútbol? ¿El fútbol de Mourinho o el fútbol de Guardiola? Eso estamos hablando siempre. Podemos estar el Sporting, tener posesión de balón 70%, no tener ninguna ocasión de gol, y para mí eso que es jugar bien al fútbol depende de muchas cosas. El Sporting, los 3 partidos de fuera de casa que ha perdido, ha tenido más posesión de balón que el rival, casualmente. Cuanto más posesión tiene, peor le van las cosas. Paco, ¿habéis empezado a recortar ya con respecto al Sporting? Bueno, con respecto al Sporting sí se recortó en esta jornada esos 3 puntos, pero yo creo que hay que ir paso a paso. El Oviedo, hay que pensar que está en una situación, sobre todo en cuanto a lesiones, bastante importante. Ahora, esta semana veníamos también un poco con el hándicap de la lesión de Toché, cómo iba a influir tanto deportiva como psicológicamente un poco al equipo. Y no es que se haya recortado. Yo personalmente no me fijo en la situación del Sporting. Me gustaría estar encima. Haga usted el favor, haga usted el favor. Hombre, sí, usted el favor. A ver, sí me gustaría estar encima, pero yo creo que ahora mismo, según está el Real Oviedo, pues hay que ir partido a partido. Yo creo que el equipo verá hacia arriba. Espero que cuando se recuperen pues gente como Gil y como Fabrini, supongo que también venga algún fichaje y tal, pues yo creo que el Oviedo va a estar arriba 100%. Pedro. Es bonito que el objetivo seamos nosotros, ¿no? No, dice que no. Para algunos igual que habrá gente del Sporting, que el único objetivo es estar por encima. Hay de todo en todas partes. Por alusiones del señor aficionado del Lugo, Arteixo, Sporting y Betis. Yo simpatizo por muchas aficiones. Y Caravaca. Eso no lo he dicho. Digo, hay 2 ligas, y el que diga lo contrario miente. Una liga es la clasificación que está ahí, y otra es la del Sporting con el Oviedo y la del Oviedo con el Sporting. El que niegue eso es de garra mayor. Eso está claro que vuestro empate esto lo tenemos claro. Ha sido un absoluto triunfo. No fue un absoluto triunfo, pero en aquel momento, pues ibais líderes, empatamos con un líder, luego visitó otro líder el Tartier, que fue el Cádiz, también le ganamos, y ayer visitó otro líder el Tartier y también le ganamos. ¿Estáis de mata gigantes este año? Sí. Eso sois vosotros, los grandones, los grandones líder. Igual, los grandones sois tienes vosotros. razón. El problema que tenéis, por ejemplo, son con los equipos de mitad de tabla hacia abajo. Y por ejemplo, Bueno, el problema lo tuvisteis vosotros ayer. Ya con un escucha, equipo sí, así. por ejemplo, sí, efectivamente. Pero por ejemplo, las salidas, el Sporting por lo menos fuera a casa me parece que ha ganado 2 victorias. Del Oviedo me parece que fue el año pasado. Por eso estáis terceros. Yo digo que el problema que tiene el Oviedo me parece que es fuera de casa. Yo no te estoy diciendo ninguna crítica. Yo te estoy diciendo, mirando los resultados, que el Oviedo en casa está sacando resultados, más quitando el primer partido de Liga, perdón un segundo, que perdió con el Rayo Vallecano, los demás partidos en casa los está sacando más o menos. El problema que tiene el Real Oviedo es con el juego, yo lo estoy viendo, en juego fuera de casa. Efectivamente, quitando el partido del Rayo, el Real Oviedo tiene 4 victorias, el Sporting tiene 4 victorias, el Oviedo tiene 2 empates y el Sporting tiene 2 empates en casa. Ha jugado un partido más, el cual ha perdido. Sí, el Oviedo va al 11º, el Sporting al 3º. No obstante, me vais a dejar una cosa nada más. La última vez que estuvo Alberto, yo lo único que le voy a pedir a Alberto es que no nos haga ningún halago. La última vez que estuvo dijo que teníamos un equipo más compacto y no levantamos cabeza desde aquella. Solamente le voy a pedir eso. Lo demás lo que quiera. Y a la Guanguera, pero nos hundió la carrera. ¿Cómo ves Anguera? Voy a repetirlo. Es verdad. Voy a repetirlo. Es verdad. Sí. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, me acuerdo perfectamente y lo sigo manteniendo. Lo sigo manteniendo. Ya subió otro mes y medio, otra racha, otro mes y medio hundido. La Liga, otra racha mala. Y quizá no venga más, ¿no? Por Juan. Sí, yo te invito, hombre. Gracias. La clasificación dice una cosa, pero la clasificación de verdad, todos sabemos que la Liga se juega en marzo, en abril, ¿no? Sí, pero hay que muchos equipos. Esa es una gran mentira porque hay que llegar bien. Hay que ir posicionándose. Pero gente como el Levante el año pasado, pues se da una vez solamente, ¿no?
pero que hay equipos que ahora mismo pues ganan 3 partidos y se ponen ahí arriba como... Me vas a perdonar, el Lorca gana 3 partidos y no creo yo que Granada, esté al ¿no? final de temporada. Bueno, pero Granada Paco, era antes. Pero... los puntos de septiembre valen igual que los de abril, ¿no? A ver, yo creo que llevamos un tercio. Hay que hacer unos puntos. Sí, hay que hacer los puntos. Llevamos un tercio prácticamente de campeonato todavía, falta mucha liga. Se dan una serie de situaciones, en concreto con el Real Oviedo que ya mencioné anteriormente. Y se ha visto a lo largo de los últimos años que la segunda división es una categoría que es muy traicionera, equipos que iban abajo. Yo, por ejemplo, todos tenemos el ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de Mallorca o Elche el año pasado. El Mallorca estaba ahí abajo, toda la gente decía, incluso gente de Mallorca, bueno, pues falta mucha liga, pero llegó un momento en el que faltando 3-4 jornadas, pues prácticamente tenía que ser una carambola para que no descendiera. Se dio el caso y puede pasar a cualquier equipo. Llevamos la 12ª jornada, creo que es, y bueno, falta mucha liga. Entonces, yo siempre digo, como decía Luis Aragonés, bueno, los últimos 10 partidos no, pero bueno, al final yo creo que un poco los objetivos pueden ser las de cualquier equipo a principio de temporada, ¿de acuerdo? Unos por el tema económico, otros porque descendieron, etcétera, etcétera, el clásico equipo sorpresa, pero es que después al final lo que prima yo creo que son los últimos partidos en el que los objetivos quizá puedan cambiar. Lo que de momento está engañando muy poco, Juan, es el dinero disponible, es decir, Granada, Sporting, Osasuna, que son los que más dinero tienen disponible, de momento la clasificación dice que están arriba los 3. Hombre, dinero o... dinero disponible en cuanto a poder utilizar en yo digo dinero, sueldos de la primera plantilla. O también un poco lógica porque vienen de primera y de primera tienes jugadores que han estado en primera. El Reus viene de la mayoría de estar en segunda B, entonces por lógica siempre se dice que de los 3 que bajan suben 2. Este año, bueno, están ahora mismo subirían 2, o sea, como mucho 3, porque está el Lugo también en medio, o sea que es cierto que el presupuesto y todo lo que sabemos del descenso, pues eso influye lógicamente, pero no siempre. Mira el Rayo el año pasado lo que le costó, el Getafe lo mal que empezó. Pero yo estoy ahí con Juan, generalmente los equipos que bajan de primera división suelen mantener por lo menos el 50% de los jugadores. Son jugadores que vienen de jugar en primera división, que se supone que tienen mejor calidad que jugadores que vienen de segunda división B o de segunda división A. Entonces, obviamente, el objetivo tanto del Sporting, Granada, Osasuna, de las aficiones, es el ascenso directo. El problema de esos equipos, perdona Juan, el problema es si no subes el año que es bajas. El segundo año el problema. El problema viene en el segundo año. ¿Por qué? Porque todos esos que mantuviste no puedes mantenerlos, porque hablábamos de la pasta, se te van a ir y te vas a quedar con lo que te quedas. Sí. Que decía yo, perdona, que es curioso, ¿no? Un poco ya ahondando en nuestra piquilla particular, que hace 2-3 años no habría límite de dinero para fichar a cualquier jugador del filial del Sporting o de la cantera en caso de que el Sporting fichara a tocar a alguien, y ahora estamos, es que el Sporting tenía más dinero, es que hay el fondo de compensación. Digo Bueno, yo, ¿no? existe el fondo de compensación y existe el tope salarial. Bueno, pero hay formas y formas, eso se puede solucionar. ¿Eso qué haces? Porque yo tengo que reconocer que también me vuelve loco el hecho de decir que luego gane un año y el año siguiente quieres que pierda. Claro. O sea, es un tema muy complicado. O que el año pasado te vengas arriba porque jugasteis en Barcelona y desprestigies a quien jugó contra el Reus, que este año casualmente lo vuelvo a decir ahora que no voy con él. Lo dije antes, que perder contra el Reus, por ser el Reus, para mí no debería bajo ningún concepto nunca el Sporting. Y en marzo del año pasado el Sporting jugó en el Camp Nou, le metieron 6, bien es cierto, pero jugó en el Camp Nou y el Oviedo ese día jugó con el Reus y no ganó, empató, sacó un punto muy importante. Pero sacó un punto, perdisteis ayer. Pero bueno, el año pasado, a ver qué hace el Oviedo en Tarragona, que el Sporting ganó 0-4. Claro. No, pero, a ver, yo creo que, Juan, yo creo que cada partido es una historia. Siempre, claro. Y por el hecho que comentas de que el Sporting pierda en Reus, yo creo que una liga como la de segunda división, la que es, yo creo que puedes ganar y perder con cualquiera. Es que Juan, yo creo que sigue pensando que están en primera. El Oviedo a lo mejor va el domingo a Tarragona y por las circunstancias léase un poco de que fuera de casa, como bien comentabais antes, pues se lleva una trayectoria que venimos arrastrando desde hace tiempo. Pero bueno, por eso el Real Oviedo creo que le metió 3-0 al Reus y por eso yo creo que no hay que subestimar ni al Reus, ni a Lorca, ni al Sevilla Atlético, porque a lo mejor pues puede pasar lo Escucha, estoy de acuerdo contigo, te lo mismo diciendo, el Oviedo, por ejemplo, me parece que es un equipo fuerte en casa y un equipo muy débil fuera de casa. Los números están ahí, pero no esta temporada, temporadas atrás, me parece que el año pasado, con Fernando Hierro, me parece que sacó el 70% de los puntos, los sacó en casa. Entonces, por eso te estoy diciendo, o sea, que es un equipo que fuera de casa, pero entonces
para tener una regularidad, por lo menos en ese sentido, digo, para tener una regularidad tienes que ser tanto regular en casa como fuera. Lo que se están hablando en la media inglesa de 4 puntos, por eso digo igual la clasificación, en ese sentido coincido contigo. Y yo siempre vengo diciendo desde aquí, soy optimista, digo, pero siempre dije que bien claro que la segunda división, yo no me fijo, son todos los equipos jugadores en segunda división. Sí, Cualquier Joaquín, jugador pero hay equipos y equipos, y la afición del Sporting viene donde viene, pero también sí, pero lo ha pasado mal el año pasado con un descenso traumático, perdíamos porque todos los rivales eran superiores, entonces la mentalidad y el por qué hay 25.000 abonados se ha batido el récord es porque la gente ha pensado, creo que hay buen equipo, vamos a subir el primer año porque vamos a ganar la mayoría de los partidos y vamos a ser superiores. Sí, y se está llevando atacados como el de yo como aficionado soy un segundo, como aficionado, yo no pienso eso. Yo pienso de que lo vemos diciendo que la liga de segunda división, cualquier rival te va el Tenerife el año pasado jugó promoción y ascenso. El Tenerife el otro día Sevilla Leti empató a unos, mereció meter de 3 o 4 Tenerife. O sea, se está demostrando un equipo. Joaquín, como dice Juan, cuando tú vas a un campo de Reus, 1.500 personas, 100 son de Gijón. Pues a ti te parece que puedes hacer algo más o que no te ganen el partido a lo mejor por lucha. Escucha, pero eso lo pensaba, perdona, solo un segundo. Sí. Eso lo pensaba los Osasuna cuando fue León, que perdió 2-0. Sí, ¿qué pasa? Pero es que salvando todas las diferencias, entenderme que nadie le parece mal, es como cuando bajó el Oviedo tercera y fue a jugar a Sotoronio y le ganó el San Martín. Dirás, es que en tercera todo es complicado. Vaya memoria. San Martín ganó el Tartiere, creo recordar. ¿Fuiste a ese partido? No, como Arteixo. Le entrenaba un buen amigo como San Antonio Redondo y no te acuerdas. Ganó el Tartiere. Quiero decir, diréis, no, es que en tercera todo es complicado, hay que pelear, hay campos. Es un rival de tu misma categoría, pero entiendo que perder con equipos que en teoría siempre han jugado con el filial o más abajo, pues... Estoy de acuerdo contigo. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Hay que adaptarse a la categoría y hay que adaptarse a cada campo, a cada equipo y a las circunstancias de aquel momento. Y punto, y ya está. Y el que no lo haga está condenado al fracaso. Quizá lo que estamos haciendo es dándole mucha más importancia a este partido contra el Reus, más por las sensaciones, ¿no? que por el juego, ¿no? Era un partido que todos esperábamos ganar, que todos esperábamos por lo menos sumar ahí no puntos, perder, ¿no? al menos. Y perdimos de una forma pues que yo llamo pues un partido pifia, ¿no? Todos los equipos tienen partidos pifia a lo largo de la temporada, tienen 3-4 partidos en los cuales pues no dan la talla. Pues por llevan 3 de 13, ¿eh? Pues, pero bueno, de 40 puntos llevamos 22 y todavía estamos ahí arriba, ¿no? Eso quiere decir lo bueno y lo malo que es esta categoría, ¿no? Pero ya hablamos de lo de ayer, difícil, claro. ¿no? Estamos hablando de lo más cercano y lo más cercano es que, bueno, con un rival que pensábamos que íbamos a sacar unos puntos, ¿vale? No tuvimos las sensaciones, ¿no? Más que el resultado, las sensaciones de poder ganar, ¿no? Y que esperábamos otras sensaciones del equipo, mucho más de la que nos dio, ¿no? Paco. Sí, bueno, yo vi el partido del Sporting, casi nunca veo ninguno, pero no lo vi por otra serie de circunstancias y tal. Y bueno, siempre acomodamos anteriormente, bueno, antes de entrar, un poco la climatología, tal. A mí el Reus personalmente me gustó en el sentido, pero fuera contra el Sporting contra otro. Gente que no es nada conocida, dieron el 100%, como otros equipos, cada uno da el 100%, y son equipos que pueden pintar la cara al Sporting, a la Osasuna, Granada, al Oviedo o a cualquier equipo, pero eso en cualquier categoría. Sí, última pregunta para cada uno. Yo hago a la gente del Sporting, toda la gente del Granada. Tengo una duda. El míster que hablaba de que no tenéis mono de trabajo, ¿lo vais a comprar? ¿No hay talla? ¿Esperáis a las rebajas? ¿Cómo está el tema? Yo creo que tienen suficientes jugadores con mono de trabajo, ¿no? Que tienen mono de trabajo. Que tienen mono de trabajo, sí. Que decir, pero se lo ponen, es el pero vamos a ver, decir que Sergio Álvarez, que juega medio centro defensivo, no corre, no trabaja, que Bergantiños... Antes lo comentamos, que te quites eso, es que estabais en el camerino... Que Bergantiños no es una persona que no trabaja. Sergio Bergantiños te quito yo, pero Carmona, Viguera... Rubén el otro día... Yo creo que todos tenemos derecho a tener unas declaraciones pues a lo mejor desafortunadas, ¿no? Yo creo que el mono de trabajo se demuestra con los puntos que tenemos, ¿vale? Y yo creo que el que primero se tiene que poner el mono de trabajo es él, ¿no? Y convencer al equipo para que dé lo máximo en cada partido. Juan. A ver, sobre el Oviedo, rápidamente. Escuché yo el otro día en una tertulia hablando del Oviedo. Sí, la pregunta era, ¿firmamos el playoff cuando el Oviedo 15º? Luego los grandones somos los de Gijón. Yo creo que es el objetivo ahora mismo, se mantiene el objetivo del playoff. Paco. Yo para mí personalmente sí, porque no se va a mantener el objetivo del playoff independiente. No digo, playoff o ascenso directo, era la pregunta que hacía. Sí, falta mucha liga, volvemos a lo mismo, es que puedes marcarte un objetivo a priori que después puedes no cumplir, pero bueno, el Oviedo, ¿por qué no va a jugar a playoff? Yo creo que sí. Sí, playoff. Correcto.
Señores, nos tenemos que ir a publicidad. Yo simplemente una cosa, creo que el Real Oviedo debe pensar en los 50 puntos y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir. Señores, nos vamos un momentito a publicidad y volvemos ahora mismo. Recta final del programa, recta final de Juego de Dos en el día de hoy y siempre está con nosotros una persona entrañable para nosotros como es Miguel Ángel Pino. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Pino, doble enfrentamiento, Sporting que recibe al Valladolid domingo a las 8:30 y el Real Oviedo en la misma tarde del domingo a las 4 de la tarde contra el Nástic. Cuéntame un poquito del Valladolid porque además coincide que el Oviedo va cerquita contra él, ¿verdad? Sí, a la siguiente jornada, el sábado, al horario 6 de la tarde, un buen horario para que la afición oviedista pueda acudir al Estadio Zorrilla, ¿no?, a apoyar al equipo, como así ocurrió el año pasado. Bueno, pues qué decirte del Valladolid, que es un equipo que, con un entrenador que le gusta hacer buenas acciones combinadas, con el balón al suelo, que un buen toque y buenos apoyos, pero también conlleva un riesgo. En la zona defensiva tienen un problema que están encajando muchos goles, de hecho llevan unas cifras 25 a favor, 22 en contra, y con esas cifras de goles en contra tú nunca podrás estar en el playoff. Eso está más claro. Ahí no son capaces de cortar esa sangría. Viene de un muy mal resultado, además. Además viene de un muy mal resultado. Ya este es el segundo partido que pierde en casa. El primero había sido contra el Barcelona B en el inicio de la Liga. Bien, es cierto que también fuera de casa solo ha ganado un partido, concretamente contra el Sevilla Atlético, se puso por 1-2, y después consiguió sendos empates con 19 puntos. Es un equipo que, como ya decía anteriormente, el equipo base que está jugando normalmente es Masip en la portería, algunas veces se alterna con otro portero Becerra, pero mayoritariamente Masip, que vino procedente del Barcelona. En el lateral derecho el entrenador trajo a Antoñito, jugador que había tenido él anteriormente en el Albacete. No me has dicho el nombre del entrenador. Luis César Fernández San Pedro, que precisamente ayer tiene un mal recuerdo, que le dieron un premio por haber participado ya en 400 encuentros en la Liga de Fútbol Profesional. Entre otros equipos al Ferrol, al Nasti de Tarragona y al Albacete, con el cual el equipo bajó, y el año pasado estuvo en el Lugo, el Lugo estuvo hecho una buena temporada. Perfecto. Y este año lo fichó el Valladolid. Después, en el lateral derecho, como te iba diciendo, normalmente el lateral derecho del Valladolid era Moyano, jugador con mucha experiencia en la categoría, que había jugado en el Jaén, Melilla, Tenerife y era capitán inclusive, pero al traer a Antoñito, jugador que él había tenido en el Albacete, pues pasó de ser titular a no ir convocado, por ejemplo, el siguiente domingo, ¿no? En los centrales está jugando Kiko Olivas, que fue fichado a última hora del Girona. El otro central, un chaval de la cantera, Calero, en detrimento de Guitán, un jugador que había estado en las categorías inferiores del Racing de Santander y había también jugado en el Sporting B, y estando en el Sporting lo fichó el Zaragoza, donde hizo una gran temporada y valió para que Paco Herrero lo trajera para el Valladolid. El otro central que incorporaron este año es David, un central del Córdoba, que a última hora la gente en Córdoba no comprendía cómo se pudieran desprender de un central que fue siempre titular en el Córdoba. En el lateral izquierdo, en un principio empezó jugando Nacho, jugador ya con mucha experiencia, que vino del Rayo Vallecano, y por esa sangría que te comentaba anteriormente, que va encajando goles, pues hizo unas modificaciones defensivas y dejó de contar con él, y ahora el que juega es Ángel, pero Ángel el domingo no va a jugar porque cargaba duramente contra él, que en el primero y el tercer gol, que no sé lo que estaba pensando. Entonces, el domingo no lo tiene fácil. No lo tiene fácil. En el centro del campo juega Luismi, jugador que había incorporado el año pasado del Sevilla Athletic, jugador que muy conocido, que lleva una protección en la cabeza por una fractura que había tenido anteriormente en el cráneo, y el año pasado con Paco Herrera contaba poco y fue cedido al Nasti de Tarragona precisamente para acumular minutos. El otro centrocampista es Anuar, un chaval de la cantera. Primero venía jugando Borja, jugador veterano que había estado en el Valladolid, pues el año pasado María, ahora recuperaron, un jugador con mucha calidad. La verdad que nadie entiende los cambios, porque es un entrenador que muy caprichoso y tiene unos principios y entiende de esa manera el fútbol. A él le gusta el fútbol de gustoso, ¿no?, de toque, en vez del fútbol rácano, y que muchas veces
damos muy buenos resultados, sobre todo en segunda división, ¿no? Pero bueno, a él le gusta ese tipo de fútbol y conlleva que en muchas ocasiones encaje muchos goles. Bueno, seguimos. En la banda derecha está jugando Óscar Plano, jugador que fue de las categorías inferiores del Real Madrid y el año pasado ya estaba en el Alcorcón. En la media punta juega Iván Salvador, un jugador que salió de la cantera del Mestalla, anteriormente en el Hospitalet, guineano. Y este jugador también el año pasado, al acabar la primera vuelta, contaba con pocos minutos. Me acuerdo yo que contra el Oviedo hizo un buen partido. A mí me gustó este futbolista muy dinámico, un buen 1 contra 1. Y pues fue cedido a Lucan de Murcia en la segunda vuelta. Y después en interior izquierda viene jugando Toni, murciano, que empezó las categorías inferiores del Valladolid, que el año pasado hizo una gran temporada en la Cultural Leonesa y estaba cedido. Y ahí hubo sus dímenes y diretes, porque la Cultural quería pagar la cláusula de recensión, el Valladolid no bajó esa cláusula, y bueno, sigue ahí todavía en el Valladolid. Y después arriba está jugando Matas, delantero centro, que ya destacó, yo me acuerdo cuando estaba en el Érida, jugador madrileño, de Madrid. Después fue traspasado al Girona, donde metió goles, y el año pasado jugó también en el Valladolid. Pero después tiene buenos jugadores en el banquillo, porque te puedo citar a Michel, que estuvo en el Real Oviedo, que también deja de contar. Tienen a Herbías, jugador que también estuvo en el Real Oviedo, para mí muy buen futbolista. La verdad que pues tienen a Suleiman, aunque cuenta poco con él, ¿no? Un jugador que vino del Granada, la verdad que no cuenta mucho con él, que por cierto esta semana se marcha con su lección. Eli Grainotas, un griego que ficharon también, que es buen futbolista, y debido a los partidos que tiene su selección, pues no puede contar con ellos Luis César Fernández San Pedro. Después el otro reserva delantero es Villabrilla, un jugador de la cantera del Bilbao Athletic, que el año pasado estuvo cedido al Numancia y ahora vino al Bilbao. La verdad que Matas es el máximo goleador de la categoría en estos momentos, y está dando muy buenos resultados. El Nastic, a las 4 de la tarde, Pino. Bueno, pues el Nastic ayer, contra todo pronóstico, ganó su segundo partido fuera de casa. Anteriormente, y el más cuando gana contundentemente, ¿no? Porque ganó en Córdoba, y la verdad que nadie contaba que en Valladolid obtuviese ese resultado, porque encima el equipo iba muy diezmado, con muchas bajas. Iba en descenso, igual estaba el penúltimo, y date cuenta, al ganar ayer, ¿no? Pues ya subió hasta una zona un poco más tranquila, pero bueno. El Nasti es un equipo que es el segundo que menos presupuesto tiene de la categoría, conjuntamente con su vecino, con el Reus. Y vas a notar la diferencia cuando te diga la provincia de donde vinieron muchos futbolistas. Ahí se nota, el Nasti no tiene lo que tienen, ese dinero para poder incorporar equipos o poder ofrecerles un buen contrato. Empezamos con decirte que el portero Reina, que venía siendo titular en el Nasti Tarragona durante varias temporadas y capitán, prefirió ir al Mallorca en su categoría de segunda B, porque bueno, el entrenador también hay que decir que Moreno, el que subió al Nasti a segunda división, lo fichó el Mallorca, y fue con él concretamente, y con Ginés, algunos futbolistas más que... Pero bueno, vamos a empezar por el portero. Tiene un portero que llaman Bernabé, que se dio el Atlético Madrid. El Atlético Madrid el año pasado estaba en tercera división, Bernabé. El que juega normalmente es Dimitrescu, que es macedonio, pero es un portero que inició su carrera futbolística, tuvo las categorías inferiores del Granada. El Granada el año pasado jugó un partido que salió, pero no había tenido mucha suerte. Entonces este año es el titular en el Nasti Tarragona, y por cierto que lo está haciendo muy bien. En la defensa, lateral derecho, está jugando Kakabázdez, un georgiano joven, muy profundo, con mucha velocidad, que entra y otra vez por banda. Un chaval que quiere crecer como futbolista, con buena calidad técnica. Después también tiene un problema ahí en la línea defensiva, que fue lo que hizo el entrenador Toni Rodri, que sustituyó a Carreras, aquel que fuera futbolista del Oviedo, que también tenían una sangría de goles que, bueno, lo que trató fue de cortarle. Y ahí, en el centro de la defensa, ahora está jugando Suzuki, un japonés internacional con todas las categorías, que no está siendo el mismo de aquel año de la promoción, cuando jugaron contra los Osasuna, ¿te acuerdas? Para subir. El otro es Xavi Molina, ya una institución en el club. Y después, en el lateral izquierdo está jugando Javi Jiménez, un jugador que era del Málaga, pero el Málaga, hay que decir que el Málaga estaba en tercera división, pero que mucha calidad, que sume muy bien la banda, y buen futbolista. En el centro del campo, te estoy diciendo los que jugaron ayer, pero seguramente no va a ser esta alineación, porque pues al final te diré los jugadores que estaban tocados y va a recuperar. Zaibo, un jugador
negro, alto, en una constitución física, que roba muchos balones y no es malo una salida de balón, que el año pasado hizo una gran temporada en el Mestalla B, en el cual Curro Torres, llegado su momento, lo quiso incorporar a Lorca, pero él prefirió ir a Nasti Tarragona. El otro que juega en el centrocampo es Gaztañaga, un jugador que pertenecía a la Real Sociedad y el año pasado, la última temporada, la realizó en el Numancia y al acabar su contrato con la Real Sociedad quedó libre. Anteriormente había estado jugando en la Ponferradina, cedido también. La verdad que buen futbolista, un buen director de juego y con mucha llegada también. Después en las bandas juega Jan Lucas. Jan Lucas ya lo vimos aquí en el Tartiero, un jugador costamalfeño con mucha velocidad. Ayer metió un gol, bueno, un mal entendimiento entre el portero y defensa, cogió el balón y desde lejos Vaselina se lo metió. Después en la media punta juega Roque Mesa, jugador canario, que este jugador, yo me acuerdo cuando estaba en las categorías inferiores de los Osasuna, sobre todo militando en los Osasuna B, la anterior temporada la hizo en el Mirandés, había sonado para el Real Oviedo, esos rumores que surgen ahí en los medios de comunicación, y por cierto que lo está haciendo muy bien y ayer metió 2 goles. Bueno, pues en banda izquierda juega Delgado, un chileno, como de Chile vienen todos del Colo-Colo, la Universidad Católica, que juega por detrás del punta. Y después el delantero, otro conocido de la afición ovedista, Manu Barreiro, que fue el que nos metió el gol aquí cuando nos cerraron el campo para aquel famoso petardo. Jugador que militó, que yo recuerdo así, en el Cádiz, en el Zamora, en el Alavés, y bueno, después lo fichó en Nasti Tarragona. Pero después va a recuperar una serie de futbolistas, como en Maná, que ya esta semana va a estar de alto, Tejera, que la afición del Oviedo le va a sonar Tejera, fue el que nos metió el gol en aquella famosa promoción ante el Mallorca, ve que ganamos a penaltis, ¿no? Con el famoso penalti de Nadi Drera y el fallo de Kevin que detuvo a Olestia. Uche, que lo llevó ayer a Valladolid, pero estaba totalmente recuperado, pero le aconsejaron de que si con Uche llega el gol, es el máximo goleador del equipo, jugador muy versátil, con mucha velocidad en el 1 contra 1, jugador que, como recordarás, pues bueno, jugó, que yo recuerde así, en el Getafe, en el Málaga, en el Granada, todo un trotamundos del fútbol, ¿no? Y después tiene también a Muñiz, jugador del Sporting, ojo que tenemos que tener cuidado de no hacer faltas en las proximidades del área porque en cualquier momento nos la puede meter. Tiene a Danyu, jugador que el año pasado camerunés que militaba en el Zaragoza también. Ya te digo que el equipo va a diferir mucho del que vimos, el que jugó en Valladolid, al que vamos a ver. Perfecto, estamos en la recta final del programa y bueno, tengo que preguntarte, opinión sobre el partido del Sporting y opinión sobre el partido del Real Oviedo, para cerrar. Bueno, la verdad que el Sporting a mí me ha defraudado, ¿no? En cuanto al juego, también es cierto que no podía ser muy vistoso por debido al estado del terreno de juego y la lluvia que ha caído. Ellos tuvieron su oportunidad muy clara, no la aprovecharon y en el fútbol, cuando fallas esas oportunidades, al final la acabas pagando. Quizá no se adaptaron tampoco a las dimensiones del campo. Es un equipo que no deja jugar, el Reus, ellos suplen esa falta de calidad con competitividad y se le han puesto las cosas muy difíciles. Y después la falta que mete Guedes, que es el máximo goleador del equipo, jugador que está cedido por el Celta, precisamente. Perfecto. Y en cuanto al Oviedo, pues... En Oviedo tú venías al Alcorcón, venías a verlos en Alcorcón. Sí, bueno, la primera parte, fue uno de los peores fútbol que he visto en el Carlos Tartiere en los últimos años. La primera parte. La primera parte. Perfecto. En la segunda parte, a partir del penalti, el Oviedo se mete en el partido y hubo unas ciertas ráfagas de buen juego. Pero lo que sí, ganar se gana. Estoy totalmente de acuerdo y es lo más importante, sumar puntos. Pero no se logra cortar la sangría de domingo tras domingo de encajar goles. Y como no corrijas eso, no somos capaces de hacer. Y vale más que, no sé, el sistema, el 5-3, 5-4-1, ayer el 1-5-4-1, la verdad que es un sistema que más bien, oye, aseguras la zona defensivas, ocupas la ocupación racional del terreno de juego muy buena, dejas pasillo para que suban los carrileros, puedes jugar con 2 pivotes defensivos o 2 ofensivos, en este caso lo más favorable sería jugar con 2 ofensivos. Hay mucho desgaste físico también por parte de los carrileros, puedes hacer buenos cambios de orientación. Pero hay que tener cuidado que si nos cogen una contra, con 3 atrás, la verdad que nos lleva, ¿no? Y ayer, aparte, el Lugo pudo haber dejado sentenciado el partido en la primera parte tranquilamente.
bueno, además, ganando se tapan todas las carencias y que el Oviedo siga ganando y que siga cometiendo ese tipo de errores, pero la verdad es que tiene que corregirlo, porque si no, no vamos a ningún lado. Son las opiniones de Miguel Ángel Pino, era la recta final del programa, nos vamos, la cita ya saben ustedes, el próximo lunes, la hora a las 10 de la noche, estaremos 2 horas con ustedes, pasen una muy buena semana y muy buenas noches.